Yamaha ha fabricado instrumentos musicales por más de 100 años y ha fabricado equipos de refuerzo sonoro desde la década del 70. Hoy en día, los productos de refuerzo sonoro de Yamaha, desde los analógicos hasta las mezcladoras digitales, altavoces, procesadores de señal, mezcladoras y más, son utilizados en recintos alrededor del mundo, desde cafés hasta salas de conciertos. Los instrumentos musicales y el refuerzo sonoro son los dos lados de la misma moneda, la producción musical en uno de los lados y la reproducción musical en el otro. Entonces, no es de sorprender que el equipo Yamaha tenga un excelente funcionamiento. Debido a que nuestros equipos se encuentran tan bien diseñados, no necesariamente implica que cualquiera automáticamente sabrá la mejor manera de conectarlos y operarlos. El sonido y el refuerzo sonoro son características complejas que involucran ciencia, arte y experiencia práctica. El objetivo de este programa es el de explorar el refuerzo sonoro desde muchos ángulos, las partes individuales de los equipos y su funcionamiento, la forma de conectarlos, cómo utilizarlos y finalmente la forma en que la gente real enfrenta las situaciones reales. Este programa no da nada por hecho y no requiere conocimientos previos acerca del refuerzo sonoro. Simplemente asumimos que usted tiene razones para desear aprender acerca de esta materia, ya sea para los puntos de vista de desempeño, ingeniería, instalación o educativo. Debido a que este conocimiento es tan amplio y de constante evolución, encontrará muchas ligas a sitios de la red que pueden mantenerlo actualizado con soluciones y tecnología mientras estas son desarrolladas. Los principios, no obstante, permanecen constantes. Esperamos que este viaje de descubrimiento le aporte un buen entendimiento básico, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico, de los sistemas de refuerzo sonoro, ya sea que usted busque operar, utilizar o simplemente entender qué es lo que ocurre. Así que dejemos que el viaje comience. Asistir a un concierto dentro de un estadio, escuchar al dúo local en un bar, prestar atención a su ministro, un orador, un candidato político, una larga porción de lo que usted escucha ha sido captado por uno de estos, un micrófono. El micrófono captura el sonido de un amplificador de guitarra, tambores o un piano y lo convierte en una señal eléctrica que puede ser amplificada, mezclada con todo lo demás y entonces salir a través de las bocinas para que todos le escuchen. Los micrófonos no varían mucho dentro del aspecto visual. Básicamente, todos los cilindros de metal de 4, 10 pulgadas a los que uno les canta o dirige hacia un instrumento o amplificador, pero existen cientos de micrófonos para elegir. Además, existen fundamentalmente diferentes tipos de micrófonos hechos para diferentes usos. Y debido a que un micrófono puede costar desde 50 centavos hasta $5,000, se hará usted un favor cuando entienda dónde y cuándo su dinero estará mejor invertido. Todos los micrófonos se ven similares, pero de hecho existen varias diferentes maneras de convertir los sonidos en señales electrónicas y esto es de resultado de la existencia de varios tipos de micrófonos que son fundamentalmente diferentes, cada uno con capacidad para una aplicación en particular o inclusive para cada diferente tipo de sonido. El tipo de micrófono que se observa más comúnmente sobre un escenario es el micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos funcionan sobre el principio de un diafragma adaptado a una bobina dentro de un campo magnético. Uno de los micrófonos dinámicos más populares en el mundo es el Shure SM58. Los micrófonos dinámicos son robustos y los modelos se encuentran disponibles para cualquier cosa, desde voces hasta amplificadores de guitarra o tarolas y en general no son demasiado costosos. De acuerdo, entonces, ¿por qué utilizar algo distinto?, se preguntará. Bien, los micrófonos dinámicos no son muy sensibles. En otras palabras, su fuente de sonido necesita estar demasiado cercana para que pueda ser captada. Esto es muy bueno para la mayoría de aplicaciones sobre el escenario, pero para algunos de los instrumentos más delicados, cuando el micrófono no puede ser colocado cerca de la fuente de sonido, se requiere un micrófono de condensación. Los micrófonos de condensación funcionan un poco diferente. También cuentan con un diafragma, pero son mucho más delgados y ligeros. Y en lugar de contar con una bobina móvil, es la presión de aire al que incide en un capacitor o condensador. Generalmente, los micrófonos de condensación son más sensibles que los dinámicos. Muy bien, entonces, ¿por qué no se usan solamente micrófonos de condensación? De acuerdo,
Acompañando a esta sensibilidad vienen ciertas consideraciones de manejo. Usted deberá manejar un micrófono de condensación con mayor cuidado que un micrófono dinámico debido a la electrónica adicional requerida para que el micrófono funcione, aun cuando actualmente se encuentran disponibles nuevos modelos diseñados específicamente para aplicaciones de sonido en vivo, de hecho, convenientemente robustos. Eso significa que a los micrófonos de condensación particularmente no les gusta el agua y debido a que son más sensibles son sometidos al manejo del ruido. Tampoco usted deseará un micrófono que capta todo lo que sucede sobre el escenario. Claro, usted desea que el cantante sea escuchado mientras canta, pero cuando no desea que el micrófono capte todo lo demás que está siendo tocado sobre el escenario al mismo tiempo. Además, alguna forma de poder externo es requerida para esta electrónica. Puede conectar una fuente externa de poder o utilizar una mezcladora que provea poder fantasma, Phantom Power. Todas las mezcladoras Yamaha cuentan con esta característica. ¿Y qué pasa con los micrófonos de radio o inalámbricos? La parte faltante más obvia de un micrófono inalámbrico es el cable. Un micrófono convencional convierte el sonido en una señal eléctrica que viaja por el cable hacia su mezcladora. Un micrófono inalámbrico también convierte la señal eléctrica en una señal de radio que es transmitida a uno de estos, un receptor, el cual entonces convierte la señal de radio nuevamente en una señal de audio que puede ser alimentada dentro de su mezcladora como si fuera una señal normal. ¿Un micrófono sin cables con qué tropezarse? ¡Brillante! Bien, entonces, ¿por qué no todo el mundo utiliza uno de estos? Bueno, a pesar de que los sistemas inalámbricos han mejorado más allá de lo creíble, desde los primeros días cuando los receptores no solamente captaban la señal de su transmisor, sino también los transmisores de radio de la policía local o la de los servicios de taxis, estos aún requieren los cuidadosos ajustes, especialmente si varias personas necesitan utilizarlos dentro del mismo escenario y donde cada persona requiere transmitir en su propia frecuencia de radio. Además, comparados con los micrófonos convencionales, estos son mucho más costosos. Los micrófonos inalámbricos se encuentran en todas formas y tamaños, desde micrófonos de mano como este, hasta pequeños micrófonos que se prende a su camisa, hasta micrófonos que se fijan a aditamentos ajustables a su cabeza que los hace virtualmente invisibles. Depender solamente de micrófonos inalámbricos no es probablemente una buena idea, a menos que usted cuente con el dinero y el personal para asegurarse que todo se encuentra bien conectado, manejado y mantenido. Usted puede pensar que todo lo que requiere para utilizar un micrófono es tenerlo encendido y cantarle, hasta cierto punto, pero algunos micrófonos captan fuertemente la señal desde una dirección y solamente un poco de esa en otra dirección. Y exactamente el cómo o el dónde se configura un micrófono para captar el sonido es llamado patrón polar. Esto es especialmente importante para el escenario, debido a que logrará el mejor sonido del escenario si cada uno de los micrófonos que utiliza solamente capta la señal que usted desea captar y no la totalidad de los ruidos extraños. Lo contrario también es cierto. Usted quiere que sus micrófonos capten todo el sonido o sonidos que requieren captarse y no solamente, digamos, la mitad de la sección de metales o a uno de los vocalistas del coro. Un micrófono que ofrece algo llamado cardioide o patrón en forma de corazón capta principalmente el sonido desde el frente y de los lados y casi nada de atrás. Este tipo de patrón polar generalmente es más deseable para sonido en vivo, ya que evita los sonidos que vienen desde la parte lateral y la trasera del micrófono. Un patrón omnidireccional capta el sonido de todo el entorno. Los micrófonos omnidireccionales no son generalmente empleados por el sonido en vivo, excepto en el caso de los micrófonos teatrales o los ajustables a la cabeza. Existen también otros patrones polares, pero para el refuerzo sonoro cardioide en vivo y sus primos cercanos los supercardioides y los hipercardioides son realmente las únicas opciones. Si usted cuenta con el presupuesto para gastar miles de dólares en micrófonos, es grandioso. De manera realista, usted tendrá que comprometerse y hacer concesiones. Y de hecho, eso está bien para casi todas las aplicaciones más sofisticadas para presentaciones en vivo. Micrófonos como el Shure SM57 y SM58 no se han convertido en estándares de la industria por accidente. Pueden utilizarse en voces, amplificadores, tambores. Se comportarán excelentemente y posiblemente solo lo defraudarán si los deja caer dentro de un vaso de cerveza o son aplastados. Así es. De hecho, a la mayoría de los micrófonos no les gusta el agua. Mientras se puede clavar a unos clavos con un SM58, siempre es conveniente colocarlos dentro de un estuche. De acuerdo, ahora que he escogido el micrófono adecuado, ¿cómo se utiliza? Esta no es una pregunta tan tonta como podría sonar, debido a que la colocación de micrófonos y las técnicas de micrófonos son factores de importancia crucial para el refuerzo sonoro exitoso. Una de las reglas obvias dicta que cada medida en que se coloque más cercano el micrófono a la fuente de sonido más ruidosa será la señal. Pero escuche los cambios cuando movemos este micrófono frente a un amplificador de guitarra. Con el micrófono apuntando hacia la bocina, el sonido resulta verdadero.
pero podría resultar un poco fuerte si es apuntado directamente hacia el cono de la bocina, moviéndolo hacia los lados o volteando el micrófono hacia los lados de tal forma que hacemos lo que se llama sacarlo fuera de él. Esto con frecuencia suavizará el sonido. Usted puede utilizar un soporte de micrófono normal con el boom o enrollar el cable a través de una de las manijas del amplificador y colgar el micrófono a un costado del gabinete. Esta es una técnica perfectamente legítima. Ante todo, no tema experimentar. Usted no desea que el micrófono de su amplificador se mueva durante la ejecución, pero cuando se trata del movimiento de las voces, esto es inevitable. Así que veamos esta parte llamada técnica de micrófono. Es posible que un micrófono no sea un instrumento como tal, pero existe definitivamente una técnica para utilizarlo. Observe un concurso de talentos amateurs y frecuentemente notará un gran cantante cuya voz se hace más sonora y más suave mientras se mueve alrededor del micrófono, algunas veces incidiendo el elemento en el punto muerto del micrófono, otras veces cantando fuera de este. Observe a un profesional consumado. Sí, él también moverá el micrófono, pero aquí notará que este, de hecho, manipula el sonido, el tono y la intensidad de su voz dependiendo de qué tan alto cante y de lo cerca que le canta el micrófono. Cuando canta cerca del micrófono, lo hace de manera relativamente suave y obtiene un tono profundo y rico gracias a algo llamado efecto de proximidad. Mientras incrementa su propio volumen, proporcionalmente aleja el micrófono o mueve su cabeza de forma que a pesar de que su voz parece hacerse más fuerte, de hecho, lo que se escucha es simplemente un gran nivel de intensidad. En otras palabras, usted no es repentinamente ensordecido por las voces. Esto y más se llama buena técnica de micrófono. Cuando usted prueba o ajusta su micrófono sobre el escenario, necesita ajustar sus niveles de manera que cuando cante o hable suavemente tanto el tono como los niveles sean buenos. Y cuando cante muy alto, la señal no sobrecargará la mezcladora y la distorsionará. El mayor enemigo de las presentaciones en vivo es la retroalimentación. Es este ruido molesto de silbido ocasionado cuando un micrófono escucha un altavoz cercano y generalmente la culpa es echada al micrófono. La mezcladora es el cerebro de su sistema de refuerzo sonoro. Una amplia variedad de fuentes de sonido son enviadas dentro de la mezcladora: micrófono de voz, instrumentos y amplificadores microfoneados, un reproductor de CD, y la mezcladora los procesará y balanceará a todos en un sonido unificado o mezcla para que el público la escuche. Es un procedimiento complicado y ciertamente uno no se convierte en un ingeniero de sonido experto de la noche a la mañana. Una vez dicho esto, entender una mezcladora no es, de hecho, tan prohibitivo como podría parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece que tiene que aprenderse un panel entero lleno de perillas y faders, una mezcladora está construida con algo que llamamos módulos de canales, todos los cuales cuentan con controles idénticos. Entonces, conozca los controles de uno de los módulos del canal y los conocerá todos. Por supuesto que una mezcladora tiene más que módulos de canales. Una mezcladora tiene más cosas conectadas que cualquier otro equipo en el sistema de sonido. Las señales que entran son conocidas como entradas. Las señales que salen son conocidas como salidas. Esta es solo una mezcladora independiente, la cual es conectada a un amplificador y a las bocinas. Algunas mezcladoras también incluyen amplificación y son conocidas como mezcladoras de poder. Nos ocuparemos de estas un poco más adelante. En las mezcladoras independientes, las entradas se encuentran normalmente situadas aquí, en la parte trasera, a pesar de que algunas veces se encontrarán mezcladoras con las entradas justo detrás del panel principal. Aquí es donde se conectan los cables de los instrumentos y los micrófonos, y cada una de estas se conecta a un canal individual en la mezcladora de tal forma que se pueden efectuar los ajustes necesarios para ese sonido en particular. Notará que cada canal cuenta con dos conectores de entrada. Una es de una conexión multipin balanceada llamada XLR, la cual es principalmente para los micrófonos, y la otra, una entrada macho de un cuarto llamada línea, la cual esencialmente es utilizada para casi todo lo demás. Las mezcladoras son utilizadas para procesar el sonido, y esto algunas veces involucra el uso de efectos especiales de audio, a pesar de que algunas mezcladoras pueden incluir un procesador de efectos integrados.
Es posible que usted desee utilizar un procesador de efectos y estos se conectan también en la parte trasera. Existen dos formas de conectar unidades de efectos especiales a una mezcladora. La primera es hacerlo en un canal individual mediante una conexión de 2 vías llamada punto de inserción. Esta forma la utilizará para un equipo que está diseñado para utilizarse solamente en un sonido y un canal y sonar a la vez, como un compresor limitador. La segunda forma es dentro de un circuito llamado bus auxiliar, el cual permite que cualquier sonido haga uso de efecto. Usted utilizará este método cuando use, por ejemplo, una unidad de reverberación digital. Un bus auxiliar es simplemente una pieza especial de cableado dentro de la mezcladora que puede ser manipulado internamente mediante otros canales o controles, como por ejemplo las paradas de la ruta de autobús. Entonces, tenemos una cantidad de fuentes de sonido y procesadores de efectos entrando en la mezcladora. ¿Cómo sale el sonido? Todas las mezcladoras tienen por lo menos un juego de salidas que pueden enviar un balance diferente o mezcla hacia un sistema de amplificación diseñado para los músicos o ejecutantes sobre el escenario puedan escucharlo de manera que también puedan monitorearla o para escucharse a sí mismos y a los demás. Esto es llamado sistema de monitoreo y esa mezcla saldrá fuera de su propio juego de salidas en la parte trasera. Para completar nuestra inspección del panel frontal, las otras perillas y faders, a los lados de los que se encuentran el módulo de canales, relacionándolos con los efectos, el monitoreo y las funciones de grupo. Hemos identificado algo llamado módulo de canales. Pero de hecho, ¿qué es lo que éste hace? Un módulo de canales es simplemente una línea o módulo de controles que se encuentran relacionados con un solo canal de entrada individual. Una mirada rápida a un módulo de canales le dirá mucho acerca de la mezcladora. ¿Qué tipo de ecualizador o control de tono le ofrece? ¿Qué tanta flexibilidad existe en términos de monitoreo y parcheo, patching para efectos? En la parte superior se encuentra una de las áreas más cruciales de la mezcladora, la entrada. Esto es importante tanto en términos de calidad de los componentes y el cuidado que debe tener en función del ajuste del nivel de entrada. Este es el punto en el cual su fuente sonora entra en la mezcladora y la fuerza de esta señal es administrada mediante el control de ganancia, algunas veces llamado trim pot. Este regula la fuerza de la señal de entrada. En algunas mezcladoras también puede encontrar un interruptor pad para atenuación instantánea. Algunas veces encontrar un interruptor de relleno pad y un control de ganancia. Saber cómo ajustar estos controles es muy importante. Si un sonido se levanta con el pie izquierdo, por así decirlo, es casi imposible corregir el problema más adelante. Quien haya dicho la frase, arréglalo sobre la marcha, ciertamente nunca hizo una mezcla en vivo. En primer lugar, deberá asegurarse de que la fuente de sonido entra a la mezcladora a un nivel que le entregará una señal limpia, por ejemplo, sin distorsión, tanto como le sea posible. De tal manera, usted deseará que todas sus fuentes de sonido cuenten con la misma fuerza de señal. Necesitará hacer ajustes en esta etapa debido a que diferentes equipos entregan el sonido a niveles diferentes. Los micrófonos entregan señales débiles y por eso requieren una amplificación inicial mayor. Los teclados electrónicos, unidades de efectos especiales o reproductores de CD producen una señal inicial mayor, así que no requieren tanta amplificación. La razón de configurar la ganancia de entrada es tan importante que si usted no obtiene señal dentro de la mezcladora, la señal no será suficientemente fuerte para incrementar el volumen de salida y se añadirán ruidos y siseos. Malas noticias seguramente. Aún peor, si tiene mucha señal de entrada, el sonido se distorsionará. Si el sonido tiene distorsión en la etapa de la entrada, nunca podrá eliminar esta distorsión. Es como tratar de acarrear una cubeta de agua llena hasta el borde. Siempre se derramará. Lo que necesita es quitar un poco de agua y entonces acarrearla. Estas decisiones iniciales son cruciales en lo que se refiere a su estructura de ganancia. Básicamente mantener su mezcladora y mezcla tan libre de distorsión o ruidos extraños como sea posible. Una buena estructura de ganancia es esencial si desea que su mezcla suene limpia y vigorosa. Es muy importante contar con una estructura de ganancia adecuada. Sin esta, usted se encuentra 10 pasos atrás. Para ajustar adecuadamente la ganancia, coloque el canal de fader a 0 decibeles o unidad de ganancia. Entonces, pida al ejecutante que le envíe la señal más fuerte o ruidosa que utiliza para tocar o cantar. Efectúe su ajuste de manera que el LED de nivel o de pico de ese canal llegue justo al rojo. Si su señal de entrada apenas registra algo, entonces necesitará incrementar la ganancia. Si la señal es muy caliente o ruidosa como esta, necesita bajarla.
Seguir prácticas de buena estructura de ganancia en cada una de las etapas que atraviesa el sonido es apenas la mitad de la batalla, cuando se trata de una buena mezcla. Armado con este arreglo de perillas, puede hacer que se sienta tentado a tratar de investigar qué pasa, ajustar controles de tono, añadir efectos y otras cosas. Pero de hecho, el sistema de sonido consiste en algo más que el equipo electrónico. Los ingenieros de audio profesionales saben que un buen sonido comienza en la fuente. De hecho, la mayoría de esas personas viven dentro de la regla del que usa el ecualizador y los efectos lo menos posible, lo usa mejor. Si el cantante suena como si tuviera bronquitis o la tarola suena débil, lo primero que deberá hacer es asegurarse que el micrófono está colocado adecuadamente para captar el sonido de manera apropiada. Entonces, quizás desee intentar intercambiar el micrófono o sugerirle, como táctica, que el baterista afine la tarola e incluso reemplazar uno de los parches. El punto es que entre mejor sea el sonido original, la salida de la mezcla será mejor, debido a que no tendrá que compensar debilidades sobre las cuales usted tendrá poco control. Simplemente se hace que la ejecución sea más sonora. Algunas veces el ajuste de tono es necesario y es aquí donde los siguientes controles entran en juego. EQ es la abreviación de ecualización y todas las mezcladoras le ofrecen algún tipo de control sobre esta, ya sea mediante un simple incremento alto, medio, bajo o un corte como el de los controles de tono en un estéreo casero o el de un sistema sofisticado, en donde las frecuencias particulares de un sonido pueden ser aisladas y ajustadas. Analizaremos la totalidad de la ecualización en mayor detalle en otra escena. Por el momento, aquí tenemos 3 consejos prácticos para considerar la ecualización. 1. Utilícela escasamente. Demasiada ecualización casi siempre hará que un sonido sea poco natural. 2. Cortar o reducir el nivel de ciertas frecuencias, que puede ser tan poderoso como incrementar las frecuencias cuando se intenta mejorar un sonido o solucionar un problema. 3. Si no está descompuesto, no trate de arreglarlo. Si un sonido no requiere de ajuste de tono, no haga ninguno. Para ayudar a resolver algunos problemas específicos, existe un simple interruptor que automáticamente filtra los ruidos de tipos bajos o estruendosos. Se llama filtro de paso alto. Este interruptor es muy útil si desea reducir el ruido del viento en los micrófonos cuando se trabaja en exteriores. También puede proteger los altavoces de sufrir daños si alguien accidentalmente deja caer un micrófono. Las mezcladoras son codificadas con nombres abreviados para características particulares de sonido. Aquí tenemos otra, auxiliar, AUX. La tarea principal de una mezcladora es la de combinar múltiples fuentes de sonido en una señal unificada que sale a través de las bocinas. Pero eso no es todo lo que hacen. La mayoría de las mezcladoras cuentan con AUXes o buses de señal auxiliar que aportan requerimientos adicionales tales como la capacidad de añadir efectos a un sonido en particular y con la capacidad de entregar una mezcla para los monitores sobre el escenario. Ambas capacidades son controladas mediante los buses auxiliares y los controles, normalmente conocidos por su nombre abreviado AUX. Cuando se ve una perilla de control rotativo auxiliar en un módulo de canal, es simplemente otro control de nivel, ajustando la cantidad de señal desde ese canal a ese bus auxiliar en particular. Los buses auxiliares se presentan en 2 variedades, conocidas como pre-fader y post-fader. Algunas veces pueden contar con interruptores, como seguramente sucede. Si el bus auxiliar es de pre-fader, esto significa que su sonido está siendo enviado a los buses auxiliares antes de poder ser controlado por su fader de canal principal. Pre significa previo o anterior. ¿Esto qué significa? Significa que al ajustar el fader del canal principal, no se afectará la cantidad de señal que se dirige al bus auxiliar. Esto es importante ya que usted no desea, por decir, que una mezcla en el monitor cambie solamente porque un sonido en particular se ha incrementado o disminuido dentro de la mezcla principal. Suena razonable, ¿no? Entonces, ¿por qué no requerimos de un ajuste post-fader? Piense en los efectos especiales. Digamos que ajusta un buen efecto de la voz, un eco repentino o una reverberación. Si desea ajustar el nivel total de esa voz, también querrá ajustar lo que se envía al equipo de efectos. Así que existe auxiliar en post-fader. Post significa después del fader. Entonces, las dos siempre irán de la mano, justo como usted lo quiere. Pan, en otra forma abreviada para panorama, justo como suena. El control del paneo puede enviar una señal particular de entrada hacia el lado izquierdo, el derecho o justo al medio. Mientras hablamos del paneo, lo mejor es no panear señales completamente a la izquierda o a la derecha. En una configuración en vivo, muy pocas personas de la audiencia escucharán ambos lados de altavoces de la misma manera. Si panea completamente hacia la derecha, las personas de la izquierda del recinto probablemente no escucharán todo, ya que la mayoría de los interruptores y controles procesan o afectan activamente los sonidos. Otros solamente le ayudan a mantener el curso de las cosas. Esto puede ser muy importante cuando se tiene la presión de una presentación en vivo. Este interruptor, por ejemplo, le entrega una útil indicación visual de cuáles canales se encuentran encendidos y son enviados a las salidas principales de estéreo.
Este pequeño interruptor marcado como PFL, que significa escuchar el pre-fader, le permite escuchar instantáneamente el sonido de ese canal en particular en los audífonos. No importa si el fader del canal está arriba o abajo, y esto es de gran ayuda para ayudar a verificar y confirmar las señales sin alterar la mezcla principal. El PFL también es de gran ayuda cuando se ajustan los niveles de entrada iniciales, ya que usted podrá hacer lo siguiente. A. Sin sonidos saliendo de las salidas principales, y B. Debido a que podrá utilizar el medidor del nivel principal para obtener ayuda visual adicional. Finalmente, se encuentra el fader, que incrementa o disminuye la salida del canal. Algunas mezcladoras pueden utilizar una perilla para esto, pero la función es la misma. Hemos cubierto mucho terreno. Recapitulemos. En la parte superior de este módulo de canales se encuentran los controles de entrada que le permiten ajustar el nivel de la señal entrando a un canal en particular. Esto es, seguido por los controles de ecualización que manejan el tono. Le siguen los niveles de señal auxiliar, que envían cantidades variables de su canal para el monitor de mezcla o a un procesador de efectos conectado, y finalmente viene el control de paneo, el interruptor de encendido del canal y el fader del canal principal. Entonces, podemos observar que hemos cubierto más de las 3/4 partes de los controles en esta mezcladora. Suficiente teoría por el momento. Tomemos uno o dos instrumentos individuales y veamos qué sucede en la práctica. Lo primero con lo que me gusta comenzar es el bajo. El bajista tiene un buen amplificador que tiene una característica de línea de salida balanceada que hace que sea muy sencillo obtener un buen sonido del bajo dentro de la mezcladora. Solo necesito conectar un cable XLR largo desde el amplificador y conectarlo en uno de los canales de nuestra mezcladora. Entonces le pido al bajista que toque tan fuerte como él crea que tocará. Enciendo al escuchar prefader PFL y ajusto el control de ganancia de manera que obtengo una buena señal que apenas llega al nivel rojo, pero que no distorsiona. Este bajista utiliza mucha técnica con los dedos, así como golpeteo y estilo pop, de manera que inserto un compresor dentro del canal solo para suavizar un poco más las dinámicas. El sonido del bajo ya cuenta con suficientes graves, de manera que no necesito hacer nada para mejorarlo, pero me gustaría agregar un poco de ruido de medio rango al bajo para ayudar a hacer mejores cortes a través de la mezcladora. Algunas veces agregaré un poco más de high-end solo para ayudar a cortar a través de la mezcla. Una vez que me gusta el sonido, apago el PFL, elevo el fader del canal y verifico cómo suena en las bocinas principales. Ya que el bajista tiene un amplificador sobre el escenario, no existe motivo para enviar ningún bajo a la mezcla de monitoreo. Ya existe bastante volumen de este amplificador para que el resto de la banda lo escuche. Para la tarola, posicionaremos el micrófono apuntando justo debajo del parche. El baterista ha ajustado el parche y tenemos un buen sonido inicial. Una vez que tenemos el micrófono colocado, es muy similar al proceso anterior. Así como lo hice con el bajista, le pido al baterista que toque tan fuerte como lo hará en la presentación. Elevo el control de ganancia y ajusto el volumen hasta que obtengo una buena señal, pero no demasiado fuerte. Me gusta un bonito y rico sonido en la tarola, así que una de las cosas que haré será agregar un poco de ecualizador. No hay muchos graves en la tarola, así que no hay mucho que hacer al respecto, pero agregaré un poco de high-end para darle un buen chasquido, snap y un poco de rango medio, así como lo hice con el bajo, para darle un poco de retumbo. Una vez que me gusta el sonido de la tarola, apago el PFL, elevo el volumen del canal y escucho cómo se escucha a través de los altavoces. No importa cuál sea su fuente de sonido, esta es una forma típica de utilizar los controles en un módulo de canales. El objetivo de la mezcladora es producir una buena mezcla. Una buena mezcla es justo eso, una buena combinación de sonidos que se siente unificada y controlada, permitiendo que la audiencia disfrute la ejecución de un todo, no solamente la ejecución del baterista o del bajista. Lograr esto involucra muchas cosas, desde la calidad del sonido de los músicos sobre el escenario, a la ingeniería del sonido y la ecualización, hasta la forma en que los diversos instrumentos son ajustados mientras la ejecución es llevada a cabo. Al igual que con la ecualización, menos generalmente es mejor. Si observa a un ingeniero utilizando los faders como si fuera un juego de video durante el evento, puede tener la certeza de que hay algo que está haciendo drásticamente mal o que es un completo novato. Una de las formas de minimizar cambios inoportunos a los canales de los sonidos individuales es agruparlos como si fueran piezas similares. Por ejemplo, si la batería en general no suena lo suficiente, se podrá suavemente elevar el nivel de cada uno de los tambores utilizando un simple fader. Y eso es lo que hace este fader.
en el grupo marcado 1-2. En la MG164, usted coloca un canal dentro del bus de grupo simplemente presionando el botón 1-2. Usted puede monitorear con los audífonos lo que está siendo enviado al bus de grupo cambiando de grupo a estéreo. Por ejemplo, las salidas principales de estéreo, utilizando este interruptor. Obviamente, debido a que se desea ser capaz de controlar un grupo de instrumentos similares agrupados, aún deseará que sean enviados a la salida de la mezcla principal también. De hecho, habrá veces que desee una mezcla de subgrupo, como es frecuentemente denominada, pueda controlarse por separado si, por ejemplo, desea enviar la salida de mezcla de grupo a un equipo de grabación. Esto le permite enviar la mezcla de subgrupo al bus principal de estéreo o simplemente no. La MG164 cuenta con grupos 1 y 2 y un simple fader marcado como grupo 1 y 2. ¿Cuál es el punto de tener dos canales de grupos si solo tiene un fader? Se preguntará. Como frecuentemente es el caso, el control de paneo del canal puede dar efecto a una señal no solamente a la izquierda o derecha, sino también a los buses 1 y 2. A pesar de que cuenta con un solo fader en este ejemplo, existen dos conectores de salida de grupo que pueden enviarse. Por decir, todas las voces del grupo 1 y todos los tambores del grupo 2, simplemente asignando los canales adecuadamente utilizando el control de paneo. Hemos descubierto que los buses auxiliares pueden ser utilizados para el parcheo en los procesadores de efectos o para ajustar una mezcla separada de monitoreo. ¿Cómo se relaciona esto con la señal auxiliar y las perillas de retorno en la sección maestra de la mezcladora? Como recordará, el auxiliar 1 en esta mezcladora puede colocarse ya sea en pre o post-fader. En la posición de pre-fader, el auxiliar 1 será utilizado para alimentar una mezcla de monitoreo. Se ajusta de la siguiente manera. Sobre cada canal, usted controla el nivel que entra a la mezcla de monitoreo utilizando el auxiliar 1 en su módulo. ¿Necesita más guitarra en los monitores? Bien, eleve el nivel de la perilla auxiliar 1 del canal de la guitarra. Mientras tanto, en el lado maestro, el control de señal auxiliar 1 controla el nivel total de toda la mezcla de monitoreo que sale de su amplificador de monitoreo y las bocinas. El control de retorno auxiliar funciona como cualquier otro canal de entrada y algunas veces puede ser la entrada adicional muy útil, por decir, para un canal rápido o una señal de secuenciador. Y este controla el nivel de cualquier cosa parcheada dentro de una mezcladora por medio del conector de entrada auxiliar 1. El auxiliar 2 se encuentra ajustado a postfader, de manera que este es un bus que normalmente utilizará para un procesador de efectos estéreo. Nuevamente, el control auxiliar 2 controla la fuerza de envío que ingresa al procesador de efectos y el retorno auxiliar 2, la fuerza de la señal con efecto que regresa para ser añadida a la mezcla principal. Finalmente, esta perilla marcada como ST controla el nivel del auxiliar 1 y 2 que desea que entre a la mezcla de estéreo principal, por ejemplo, el sonido de salida frontal. Si usted tiene, por decir, una unidad externa de reverberación parcheada dentro del auxiliar 2, la belleza de este sistema es que usted puede enviar varias cantidades de cada entrada hacia la unidad de reverberación mediante la perilla auxiliar 2 sobre el canal respectivo. De manera que añade solamente un toque de reverberación en, digamos, la tarola y le pone un poco de reverberación a la voz. No decimos que necesariamente quiere hacer esto, pero ya tiene una idea en general. Cubriremos la forma de ajustar y utilizar los procesadores de efectos en detalle en la etapa de efectos. Ahora ya tiene todos los canales ajustados y balanceados de la forma que quiere. Los monitores y los efectos configurados a su gusto, todo lo que falta es ajustar esto, el fader principal, para elevar o disminuir el nivel de la mezcla completa mientras el público se vuelve más entusiasta o simplemente se van a casa. En esta escena concentramos las bases de mezclado. Claro que existe mucho más que aprender en términos de mezclado como un arte y mezclar dentro de la variedad de ajustes desde un templo a un club o un concierto y podrá aprender algunos buenos consejos de mezclado viendo las escenas de aplicaciones prácticas. Una mezcladora de poder es, como su nombre lo indica, una mezcladora con un amplificador de poder integrado. Aparte de esta obvia combinación de características, las mezcladoras de poder frecuentemente ofrecen un ecualizador gráfico e incluso un procesador de efectos digitales dentro de una sola unidad transportable, como podrá apreciar aquí en la Yamaha EMX68S. Comprensiblemente, existen características intercambiables entre los equipos todo en uno, con diseños amigables de componentes específicos que se enfocan en una sola cosa a la vez. Pero estas mezcladoras también pueden ser muy potentes.
son diseñadas para hacer que los ajustes sean hechos tan rápido como sea posible. Conecte sus altavoces en la parte trasera, conecte los micrófonos e instrumentos y básicamente el sistema estará listo para funcionar. Se ha reducido el número de piezas que necesita. En lugar de contar con una mezcladora independiente por separado, un ecualizador y un amplificador digital de poder adicional, ahora cuento con una sola unidad que puede hacer la mayoría de las cosas que hacen estos equipos. Hay que hacer menos conexiones. El tiempo de ajuste es menor. Esto es mucho más simple para el operador. Esta es todavía una mezcladora. Ahora veamos cómo la EMX68S presenta sus controles de mezcladora en un espacio tan pequeño. Entradas. Debido a su diseño físico, las entradas se encuentran colocadas en la parte inferior en un lugar del superior. No desea un montón de cables que cubran el resto del módulo de canales, ¿o sí? Fuera de los 6 canales de entrada de la mezcladora, 4 ofrecen la opción de entradas XLR, balanceadas para micrófonos, además de conectores de 1/4 de pulgada alta impedancia y super alta impedancia. Las entradas Hi-Z son entradas de alta impedancia que le permiten conectar una guitarra o un bajo dentro de la mezcladora sin tener que utilizar un preamplificador. Aquí, opuesto al control gradual de la entrada de ganancia, simplemente tienen un interruptor de relleno que corta la entrada a los 30 decibeles si la señal es muy alta. Esto se hace para reducir los problemas de la configuración. Sobre los canales 5 y 6, tiene la opción de elegir XLR para los micrófonos o nivel de línea de 1/4 de pulgada para los sintetizadores, cajas de ritmos u otros equipos para nivel de línea. En una mezcladora de poder, más que darle completa flexibilidad en todos los canales, los diseñadores tienden a darle soluciones para distintos propósitos. Esta es la forma para configurar una pequeña banda utilizando la EMX68S. Y aquí vemos cómo la configurará para una conferencia con varios micrófonos y música grabada proveniente de un CD. Veamos la parte superior del módulo de canales. Tenemos 3 bandas de ecualización para todos los canales. Esta es una buena idea, ya que las mezcladoras de poder frecuentemente son utilizadas en espacios inusuales. Por ejemplo, no solamente en espacios dedicados a la música. Entonces es muy útil tener la capacidad de compensar para eventualidades como cuerdas rotas o posiblemente la acústica nula dentro de un bar o restaurante completamente alfombrados. En lugar de señales de bus auxiliares de salida abierta en el canal, como encontrará en las mezcladoras tipo consola. Aquí cuenta con un control de monitoreo dedicado, el cual es solamente una señal auxiliar configurada a prefader que le permite enviar la cantidad de señal requerida de un instrumento hacia una mezcla de monitor separada, y un nivel de señal de efectos configurada como postfader, la cual permite enviar la cantidad requerida del instrumento a la unidad interna de efectos especiales. Esto es ambas cosas, rápido y simple. Bajemos y veremos un control de paneo para el posicionamiento izquierdo-derecho, y en lugar de un fader de canal, el espacio dicta que requerimos una perilla de nivel de canal. Arriba a la derecha del lado maestro, los controles más llamativos son un par de ecualizadores gráficos, uno dedicado a la mezcla de monitor y el otro para la salida frontal de sonido. Contar con esta clase de controles puede ser crucial si usted trabaja en una variedad de lugares con características acústicas extrañas, si se encuentra rodeado de ventanas que reflejan los sonidos, o quizá se encuentra ejecutando en una boda al aire libre en donde el bajo simplemente se desvanece. Ya que esta es una mezcladora de poder, el panel frontal también le permite decidir cuánto del poder disponible será distribuido. ¿Está usando monitores? Si no, entonces podrá aprovechar el poder disponible para los altavoces principales. ¿Necesita puentear el sistema para darle más poder a una sola salida monaural? ¿Necesita conectar más altavoces u otro amplificador de poder? Las mezcladoras de poder Yamaha le ofrecen un procesador de efectos internos y aquí apreciamos una docena o más efectos clásicos, desde reverberación, eco, chorus, incluso distorsión en formas preconfiguradas de manera lógica. Y si desea incluir su equipo externo favorito, podrá hacerlo utilizando estos envíos y retornos auxiliares. Para trabajar en lugares pequeños, especialmente si de manera principal utiliza sistema de refuerzo sonoro para amplificar las voces y respaldar 1 o 2 instrumentos adicionales, tales como guitarras acústicas, flautas, bajo vertical, y especialmente si necesita disparar una secuencia y tocar al mismo tiempo, contar con tanto control en la punta de sus dedos no solamente es bueno, es esencial. Al final del día, literalmente, deseará apagar todo, desconectar sus micrófonos y amplificadores y colocar el equipo en la parte trasera de la camioneta antes que el último de los asistentes de esa noche encuentre las llaves de su auto. Con una mezcladora de poder podrá hacerlo. Una mezcladora digital aún es una mezcladora. Por ejemplo, su función principal es la misma de cualquier otra mezcladora: coordinar varias fuentes de sonido dentro de una mezcla unificada. La parte digital de la ecuación se relaciona en cómo lo hace y las opciones de control y flexibilidad que ofrece. Las ventajas del equipo digital son que se pueden almacenar y solicitar la configuración con el toque de un botón, además del uso de una computadora para proveer las características adicionales, tales como programabilidad y almacenamiento. Observemos en primer lugar los beneficios internos de una mezcladora digital.
A pesar de que el módulo de canales será muy parecido a su primo analógico, existe una mejora aquí. Solo podemos conectar el canal 1, por ejemplo. Se podrá enrutar a esa entrada a través de cualquier canal que desee. El enrutamiento interno es, en otras palabras, totalmente flexible. Además, a pesar de que puede contar con la misma cantidad de posibilidades de ecualización y efectos como las que tiene una mezcladora analógica, todas las configuraciones y niveles pueden ser solicitadas con el toque de un botón. Así es, no más garabateos en papel o tratar de recordar esa increíble configuración de ecualización que tenía para el micrófono del vocalista principal. Y esto se aplica a los faders de canal también. Así es, muy llamativo, ¿no? Como posiblemente comienza a comprenderlo, el mezclar es más que configurar de manera lenta los cambios que su sonido requiere. No hay duda, de seguro, del poder de tener la capacidad de solicitar las configuraciones al simple toque de un botón. Aquí, en la 01B96, puede solicitar múltiples escenas de manera completa con su configuración de efectos especiales. Esta es una increíble característica, especialmente si mezcla varias bandas en una sola noche, pero también es extremadamente útil para efectos particulares. Un rango de ecualización diferente para una balada, probablemente. Finalmente, como ya lo habrá notado, el poder de control de señal de efectos como la compuerta de ruido y los compresores es innegable. Pero también tome en cuenta el gasto de comprar varias compuertas de ruido o compresores, que es lo que necesita hacer para cada canal en una mezcladora analógica en la cual desea aplicar estos efectos. No es el caso aquí. Una compuerta de ruido y un compresor limitador se encuentran disponibles en cada uno de los canales de entrada. Podrá imaginarse, y estoy seguro de que algunos de ustedes podrán calcularlo, el ahorro que implica esto. Una mezcladora digital no solamente es una unidad sellada. Su naturaleza digital le permite ponerla en interfase con computadoras tanto para el almacenamiento y solicitud de información como para el control sobre la pantalla. Como vemos aquí en el programa 01B96 Studio Manager, el cual replica y de hecho expande los controles y la funcionalidad de la propia 01B96. Si viaja ligero, podría, por ejemplo, simplemente llevar sus configuraciones en una laptop y descargarla dentro de una mezcladora provista por el recinto en cualquier parte del mundo. Además, existe un amplio rango de tarjetas de expansión que le permiten añadir características y funcionalidad. Las mezcladoras digitales con posibilidades de disponibilidad fueron desarrolladas por Yamaha y continúan presentándose en todas las formas, tamaños y precios. Arriba, hacia la PM1D, podemos ver instalada aquí en el Centro de Ejecución de Arte de Cerritos, California. Pero todas tienen esto en común. Tome toda la diversión y entretenimiento que pueda tener con cualquier mezcladora de audio y añada la casi ilimitada flexibilidad que pueda tener cuando conecte los controles a su computadora. El propósito de un amplificador de poder es hacer que el sonido sea más fuerte. Hasta cierto punto, es tan simple como eso. Un amplificador bien fabricado y probablemente más costoso sonará mejor y tendrá menor distorsión que una unidad más económica. Uno mayor, en términos de poder de salida, amplificará el sonido más fuerte que un amplificador de salida más baja. Así que, ¿cuál es el misterio? ¿Dónde se encuentran las consideraciones? Una cuestión a considerar es que las personas no tienden a darse cuenta de lo importante que es la amplificación. Un buen amplificador de poder hará que su sonido sea limpio, claro y vigoroso. Lo hará tener vida. Un amplificador económico o uno que no sea compatible con el resto de su sistema podría hacer que su sonido sea débil y apagado. Aún peor, podría fallar por completo. Generalmente esto sucederá a la mitad de una presentación, después de todo el trabajo empleado en aprender a tocar un instrumento y aprender las canciones. Sí, la amplificación es importante. Los amplificadores de poder no son precisamente bonitos. Aquí tenemos un interruptor de poder. Una serie de LEDs que alertan sobre la temperatura, ya sea si se encuentra en modo de protección para prevenir el sobrecalentamiento o daños a los altavoces. Un típico amplificador de 2 canales cuenta con atenuadores para cada uno de los canales A y B, además de otros LEDs para corte, clipping y señal signal. Por ejemplo, ¿está encendido? Finalmente es posible ver las entradas de aire para el sistema de enfriamiento. Partiendo de esto, posiblemente note que el calor es una característica clave de un amplificador de poder. Ciertamente cualquier equipo eléctrico que genera poder, desde un amplificador de poder hasta una bombilla eléctrica, generan calor como su producto. El calor es inevitable, pero es un ejemplo para los circuitos electrónicos del amplificador, así que controlar este calor es extremadamente importante. En primer lugar, Yamaha diseña sus amplificadores para ser lo más eficientes posible en cuanto a la reducción de calor, pero configurar adecuadamente el amplificador a los altavoces lo conducirá definitivamente a la capacidad de evitar problemas. Retrocedamos un poco y analicemos las causas de este calor. El parámetro clave de un amplificador de poder es el rango de su salida de poder. Básicamente, ¿qué tan fuerte suena?
El rango de poder es medido en watts, pero el wattaje es solamente una parte del panorama. 200 watts pueden ser el doble de poder que 100 watts, pero de hecho la sonoridad o poder acústico sigue una escala logarítmica, lo que significa que cada vez que se duplica el volumen, un incremento de 10 veces en la potencia eléctrica es requerido. Así que el doble del volumen en diferencia de 100 watts, de hecho, requerirá 1000 watts, lo cual es la razón por la que existen tantos amplificadores de alto poder para elegir. La entrega de potencia es una cosa, la forma en que los altavoces reciben y manejan esa potencia es el otro factor a considerar. Y esto es una cuestión de la impedancia de altavoz, la cual es medida en unidades llamadas ohms. La relación entre watts y ohms suena detectivesco, ¿verdad? No solo determina qué tan fuerte sonará su sistema, sino también si el calentamiento del amplificador será manejable o no. La impedancia es una medida de la resistencia que el sistema de altavoces presenta al amplificador. Mayor impedancia se traducirá en menos wattaje, mientras que menor impedancia significa mayor wattaje. Mucha de la publicidad de amplificadores muestra rangos de potencia hechos a muy baja impedancia, lo cual hace que se vea muy bien en papel, pero de hecho es bastante erróneo respecto a la realidad, potencia utilizable que tendrá a su disposición. Entonces, ¿por qué no hacer que todos los altavoces funcionen a impedancias superbajas? Como en la mayoría de las cosas en la vida existe un balance. Si el amplificador cuenta con rangos de impedancia que son demasiado bajos, el amplificador no será capaz de darle potencia efectivamente al sistema sin generar mucho de su enemigo número uno, el calor. Y si la impedancia es muy alta, el camino por el que fluirá la señal será demasiado restringido. Todos los sistemas profesionales de altavoces Yamaha pueden tener impedancias nominales ya sea de 4 u 8 ohms, y eso los hace perfectos para utilizar con la mayoría de los amplificadores disponibles en el mercado actualmente. Hablaremos de eso más adelante en el programa. De hecho, la mayoría de las compañías profesionales de sonido no operan sistemas con impedancias de menos de 4 ohms, de nuevo principalmente para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de fallas. Si midiéramos un trozo de alambre con un multímetro, mostraría 0 ohms, sería nulo. La corriente pasaría justo a través de este. Un altavoz típicamente al cual me refiero cuenta con 8 ohms, de manera que ofrece alguna resistencia. Si coloco un altavoz de 8 ohms junto a otro de 8 ohms y los pongo en paralelo, obtendré una carga de 4 ohms, lo que significa que se encontrará más cerca de ser nulo que únicamente el altavoz de 8 ohms solo. Entonces, ¿puedo colocar 2 altavoces en un amplificador? Claro. ¿Puedo poner más? ¿Puedo poner 3 o 4? ¿Por qué no 20? Bien, entre mayor sea la cantidad de altavoces que coloque, obviamente me acerco más al cero, el punto muerto. Así que si tomo 2 altavoces de 8 ohms y los coloco juntos, obtengo una carga de 4 ohms. Si coloco 2 altavoces más de 8 ohms y tengo esta carga de 4 ohms y los coloco junto a los anteriores, obtendré una carga de 2 ohms. Si repito lo anterior, la carga descenderá nuevamente y así sucesivamente. Nunca obtendré 0, pero me acercaré. El amplificador, mientras más baja sea la impedancia, incrementa la temperatura de operación, además de incrementar la distorsión, debido a que la mayoría de los amplificadores solamente son diseñados para funcionar a 4 u 8 ohms. Así que mientras más me acerco al cero, el cual teóricamente no puede suceder, mayor distorsión obtendré y el amplificador funcionará de una manera más inestable. Así que lo que realmente se desea es evitar cargas de 2 ohms. Los amplificadores vienen en 2 sabores principales, un canal y 2 canales. Un amplificador de 2 canales puede utilizar sus 2 canales en varias formas. 1. Modo estéreo. Este le da potencia a un sistema total de izquierda a derecha, o como 2 amplificadores monoaurales individuales, uno, por decir, sus altavoces principales y el otro para su sistema de monitoreo. 2. En paralelo. Aquí es donde una señal de entrada es alimentada en ambos canales del amplificador. Utilicé en forma para enviar la misma señal a 2 sistemas de altavoces diferentes, y utilicé los atenuadores para el control de nivel. 3. Modo puente, donde el poder de cada canal es combinado en una salida monoaural gigante, duplicando el poder que se envía a un solo juego de altavoces. Este modo es generalmente utilizado por subwoofers y sistemas de altavoces grandes. ¿Ese es el final de la historia? No todavía. Un amplificador no necesariamente hace todo lo que usted necesita. Si trabaja con un sistema de monitoreo total, por ejemplo, seguramente deseará utilizar un canal separado de amplificación para darle poder. También, si trabaja una configuración de varios altavoces, como altavoces principales más subwoofers, requerirá amplificación separada para cada uno, además de otro equipo llamado crossover. Un crossover es una serie de filtros que divide una señal de rango total dentro de las diferentes bandas de frecuencia que los altavoces están diseñados para reproducir. Algunas unidades de altavoces tienen lo que se llama crossover pasivo integrado,
lo que distribuye la señal en sus controladores de frecuencias bajas y altas y las bocinas respectivamente. Miraremos esto más de cerca en la escena de altavoces. Un crossover activo, por un lado, como su nombre lo implica, le da el control sobre los rangos de frecuencia enviados a cada uno de los componentes. En otras palabras, sus subwoofers obtienen solamente las frecuencias bajas y los principales solamente las frecuencias medias y altas. Algunos amplificadores como los de la serie Yamaha P cuentan con un crossover activo integrado. Esto ahorra tanto dinero como problemas de cableado. Aquí, en el Yamaha P3500S, puede observar estos controles de filtrado estilo crossover en la parte trasera. 1. Los amplificadores no producen potencia. Convierten el poder desde la toma de corriente alterna. Los amplificadores de alto poder pueden requerir grandes cantidades de corriente, así que asegúrese de utilizar cables gruesos y evitar derivaciones de corriente, ya que éstas limitarán la cantidad de corriente disponible para el amplificador. 2. Asegúrese que los amplificadores no se sobrecalienten y tengan suficiente ventilación. Recuerde, el calor es el enemigo número 1 de los amplificadores de poder. 3. Trabaje alto con los amplificadores, pero no al máximo. Los amplificadores profesionales están hechos para entregar una muy alta salida de potencia. Una luz de corte destellando ocasionalmente es el indicativo de que ha alcanzado la máxima salida del amplificador. 4. Daños por distorsión. Daña sus altavoces, sus oídos, además de ser bastante rudo con los oídos del público también. Evite eso controlando los niveles de salida máxima. 5. No escatime en cables. Utilice cables gruesos para asegurarse que todo el poder que entrega el amplificador sea enviado a las altavoces. También debe evitar la longitud excesiva de los cables. Si sus cables son muy largos, está desperdiciando parte del poder que podría llegar al altavoz. Siempre tratamos de minimizar la cantidad de cable entre el altavoz y el amplificador, ya que esto suena mejor. No tiene caso desperdiciar la potencia del amplificador calentando el cobre de los cables. Usted desea básicamente colocar su amplificador tan cerca de los altavoces como sea posible. Algunas veces, cuando no es posible, necesita los cables de 150 pies, pero todas las veces que utiliza los de 5 a 20 pies, está haciendo lo mejor. EQ es el diminutivo de ecualización, un término y técnica que nació de los principios de la industria telefónica, en donde la tecnología telefónica afectaba ciertas frecuencias en la voz y una forma de regresar esas frecuencias a su estado más natural y equivalente se hizo necesaria. Por extraño que parezca, a pesar de que la industria ha crecido alrededor de la ecualización en el refuerzo sonoro, es todavía de bastante utilidad tener en mente este propósito original, para hacer que el sonido entregado de manera electrónica suene más natural y real. En su forma más simple, el ecualizador es solamente controles de tono agudos y graves como las que se encuentran en un sistema de estéreo casero. Aquí, en las mezcladoras MG164, estos controles de tono tienen nombres un poco más sofisticados, alto y bajo, junto con el control medio. Estos nombres se refieren a un rango particular de frecuencias de audio y las perillas le permiten incrementar o cortar el nivel de las frecuencias de rangos altos, bajos o medios que se encuentran presentes dentro de cualquier sonido que atraviesa este canal, alterando las características tonales. De hecho, estas perillas controlan filtros que permiten que ciertas frecuencias en un sonido pasen a través sin ser afectadas, mientras son retornadas en otras frecuencias y permitiéndoles sonar más fuerte o más suave. Puede parecer obvio, pero una de las primeras lecciones que aprender de la ecualización es que no todas las frecuencias se encuentran presentes en cada sonido. Seguramente has escuchado los cambios en la guitarra cuando se ajusta la ecualización alta, pero aplicar esos mismos cambios a un bajo o bombo no hace mucha diferencia debido a que ninguno de estos sonidos contiene muchas frecuencias altas que digamos en principio. Lección: solamente se puede incrementar o cortar frecuencias que están contenidas dentro del sonido original. No existen muchos parámetros de ecualización para recordar o aprender. Existe la elección de la frecuencia misma. Entonces existe cuando se aumenta o se corta esa frecuencia y en consolas más elaboradas encontrará un control Q, el cual varía qué tan ancha o angosta será la banda de frecuencias que será afectada por el ecualizador. Hemos visto y escuchado cómo el cortar o incrementar las frecuencias altas, medias y bajas en la MG164 afecta a diferentes sonidos. Mientras que esta ecualización sea buena, se encuentra limitando a la frecuencia particular que los diseñadores han designado como alta, media o baja. No se pueden cambiar en esta mezcladora. Tampoco se pueden cambiar qué tan ancho o angosto será el ajuste tonal. Si necesita un control más preciso de ecualización, deseará utilizar un equipo externo como este, o un ecualizador gráfico, o este,
un ecualizador paramétrico. Un ecualizador gráfico le permite cortar o incrementar rangos de frecuencia muy angostos. Digamos que su sistema de sonido, combinado con el recinto en el que ejecuta, tiene un timbre indeseable. Un ecualizador gráfico hace sencillo encontrar el área específica de ese timbre. Ajústelo un poco hacia abajo para eliminarlo, haciendo esto sin afectar el sonido de los demás instrumentos y las voces que se encuentran reforzando. ¿Cómo encuentra esta frecuencia molesta? Por raro que parezca, la mejor forma es la de hacer primero que ésta empeore, para confirmar el problema y entonces hacer los ajustes. Incrementar los niveles de frecuencia mientras pueda aislar lo que ocasiona el problema. Entonces, cuando corte esa frecuencia en particular, eliminará el problema. La mayoría de los sistemas digitales de estéreo actuales tienen configuraciones que el fabricante ha decidido que son buenas para tipos específicos de música, configuración de rock, clásico, etc. Para rock, hip hop, probablemente deseará que el sonido en general se sienta con potencia y fuerte. La ecualización puede ayudar a lograr esto añadiendo algunos incrementos a las frecuencias más bajas, y una configuración típica del ecualizador gráfico sería aquella que llamamos smile, sonrisa, por ejemplo, incrementando ambos extremos bajos y altos en una curva gradual y natural. El tipo más sofisticado de equipo de ecualización es este, el llamado ecualizador paramétrico. Tal como el ecualizador gráfico, usted puede seleccionar diferentes frecuencias para operarlo, pero también puede cambiar el enfoque o la amplitud en la cual una frecuencia es alterada. Este parámetro adicional, de ahí el nombre, es llamado Q y puede ajustarse en angosto, un valor numérico alto, en donde el enfoque es muy específico a cierto rango de frecuencias, o ancho, un número bajo, donde los ajustes también se involucran en un rango ligeramente ancho de frecuencias en cualquiera de los lados. Este es el tipo más preciso de ecualizador, pero su operación es un poco más compleja y necesitará práctica para aprender a utilizar los filtros apropiadamente. Aquí tenemos algunos consejos para ayudarle a evitar algunos de los errores más comunes cuando se utiliza un ecualizador. 1. La ecualización es un arte practicado, no una ciencia. El tiempo y escuchar cuidadosamente pueden hacerlo un experto. Aprenda a escuchar con los ojos. Eso significa, analice el escenario con los ojos mientras escucha cuidadosamente todos los instrumentos y voces que observa. 2. Siga la regla. Aquel que ecualiza al final, ecualiza mejor. Antes de comenzar a girar los controles del ecualizador para arreglar el sonido, asegúrese de verificar que el micrófono o los micrófonos están colocados apropiadamente y que son del tipo correcto para los sonidos que desea amplificar. Frecuentemente esto le ayudará mucho más que a girar todas las perillas existentes. 3. Tenga en mente que los ajustes de ecualización que efectúe necesitan hacerse dentro del contexto de la mezcla general. Esto significa que algunas veces necesitará hacer ajustes para hacer espacio y permitir que todos los instrumentos sean escuchados. Un buen ejemplo es que una guitarra puede requerir ser ecualizada para dejarle espacio al vocalista. Ambos utilizan las mismas frecuencias relativas, así que ajustando la ecualización para adelgazar la guitarra ayudará a las vocales. 4. Antes de efectuar cambios drásticos en la ecualización del sonido general, camine alrededor del recinto para verificar si el problema ocurre en todas partes o solo en donde tiene la mezcladora instalada. Esto no solamente ayudará tanto a escuchar lo que escuchaba el público, sino que también le demostrará a los ejecutantes que usted está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para obtener el sonido perfecto. 5. Si durante la ejecución experimenta el molesto timbre mencionado anteriormente, está siendo avisado que ha alcanzado un punto llamado ganancia acústica máxima, lo que significa que ya no puede incrementar el volumen dentro del sistema. Necesita disminuir el nivel de la salida del sistema hasta que el timbre, el cual es obviamente una gran distracción para el público, desaparece, y trabajar posteriormente el problema sin público. La única cosa que distrae peor que el timbre es que usted intente arreglarlo. Es posible que tenga demasiados micrófonos encendidos, inadecuadamente orientados o simplemente los micrófonos equivocados para este trabajo en particular. Verifíquelo antes de la ejecución. Hey, 1, 2, that's great. Si coloca un micrófono frente a un cantante y simplemente lo graba o lo hace pasar a través de un sistema de refuerzo sonoro, eso es lo que llamamos una señal cruda sin procesar. Pero existen muchas cosas que hacen tanto para colorear y procesar esa señal antes de que el público logre escucharlo. Puede deshacerse de ruidos de fondo indeseables. Puede agregar reverberación, puede hacerlo más vigoroso, añadir algo de eco, hacerlo que suene como si hubiera sido generado por un sintetizador. Todas estas cosas las tendemos a amontonar bajo lo que llamamos efectos añadidos. Los efectos son herramientas, algunas veces encontrarán algún rango de estos integrados dentro de una mezcladora.
Algunas veces necesitará comprarlos y conectarlos en un procesador de efectos específico. Los efectos pueden agruparse en dos grandes categorías: efectos controladores de señal y efectos de procesamiento de señal. Y de hecho, el procesamiento de señal puede subdividirse en efectos especiales y efectos espaciales. Los efectos controladores de señal son sencillamente utilizados para manejar el sonido. ¿Por qué el sonido necesita manejarse? Bien, digamos que desea hacer que un sonido tenga un volumen más consistente, minimizar los picos y los medios. Los efectos que exprimen o comprimen el rango dinámico de una señal son llamados compresores. O quizá desea asegurarse y colocar un límite absoluto sobre el nivel de un sonido en función de evitar que se sobrecargue, algo que podría dañar seriamente su equipo. En este caso utilizará un limitador. Tal vez existen varios sonidos u otro audio que rodea el sonido que desea amplificar. No hay problema. Existen equipos que emplean una compuerta electrónica que se abre para dejar que el sonido pase y se cierra en cuanto cae por debajo de cierto nivel en función de evitar el ruido del fondo. Esos son llamados compuerta de ruido. Finalmente, hemos recorrido un amplio rango de equipo de refuerzo sonoro que de hecho tiene nombres que significan algo. Sin un compresor siempre puede hacer lo siguiente. Correcto. El trabajo de un compresor es suavizar las inconsistencias de nivel y podría, si es extremadamente rápido, hacer lo que se llama manejar la ganancia. Alternativamente, cuando se trata de comprimir las voces, solamente puede esperar a que cuente con un cantante verdaderamente profesional y con una gran técnica de micrófono. Un compresor es probablemente mucho más seguro. Los compresores son conectados directamente al canal o a la señal que desea comprimir. La naturaleza del efecto es tal que cada sonido que requiere compresión debería tener su propio compresor o canal de compresión, debido a que los ajustes requieren configurarse para adaptarse a ese sonido en particular. El primer ajuste que debe hacerse es el del umbral, el nivel sobre el cual le gustaría escuchar que su sonido reduce su volumen. En efecto, este es como un ingeniero de sonido bajando el fader cada vez que observa que la señal rebasa cierto punto. De acuerdo. Pero, ¿qué tanto está trabajando el fader? En un compresor esto es estipulado como el radio. Un radio de 2 a 1 hará que un incremento de 2 decibeles en el sonido solamente se incremente en 1 decibel. Esto sería una compresión muy suave. Esto sería un buen punto de partida para un vocalista. Un radio de 6 a 1 produciría un nivel de supresión considerablemente mayor. Puede utilizar una configuración como esta en un bombo para un sonido más rico. Así que hemos visto el cuándo y el cuánto. ¿Qué tal el qué tan rápido? Dependiendo del modelo, también puede tener control sobre la velocidad con la que la compresión es iniciada, administrada por el control de ataque, y qué tan rápido los niveles sin comprimir serán resumidos, controlado por el control liberar. Un ataque rápido es probablemente lo mejor para las vocales, en donde se desea mantener el sonido tan natural como sea posible. Si comprime un bombo, tal vez desee un ataque más lento para que el frente percusivo del sonido tenga tiempo de escucharse antes de que se active la compresión. Si una señal parece bombear, o se puede escuchar la ganancia siendo ajustada por el compresor, el tiempo de liberación posiblemente es muy corto. Estos son solamente las bases de utilizar un compresor. Existe mucho más que aprender y hay muy buen material en la red o en libros para volverlo un experto. Si configura un radio muy alto en el compresor, digamos 15 a 1 o parecido, está ciertamente colocado en una pared contra la sobrecarga de la señal. Esto se llama limitar. Algunas veces un limitador está integrado dentro de un amplificador o una consola de mezcla. También puede encontrar limitadores dedicados individuales y ciertamente existen en el mercado algunos plugins, limitadores para uso en el estudio, pero lo más común es que se encuentren limitadores para el sonido en vivo en una unidad compresor limitador. Los compresores limitadores generalmente se conectan en un canal individual. Los equipos grandes se encuentran acompañados de un rango de efectos, desde compresión y limitación hasta ecualización, que se aplicarán a la mezcla como un todo. Este tiene una función dual, tanto como una barrera final contra peligrosos picos de nivel que podrían dañar los altavoces, como un equipo de calibración fina para adaptarse a una mezcla requerida para una sala o configuración en particular. Los efectos utilizados para este propósito serán conectados en línea entre la salida de una mezcladora y la entrada de su amplificador. Afrontémoslo. Tocar música requiere de destreza. Tocar música en vivo arroja todo un ejército de problemas adicionales para la mezcla,
algunos mecánicos, algunos ergonómicos, algunos solamente visuales. Hablamos de los ruidos extraños, ya sea de ruido del micrófono, viento en presentaciones al aire libre, sangrado de una fuente circundante e incluso el rechinido de un pedal de bombo. Estos ruidos pueden hacer que la mezcla suene pastosa o apagada. Estos ruidos extraños no son algo que deseen una mezcla en vivo y una compuerta de ruido le ayudará a eliminarlos. Parecido a un compresor, una compuerta de ruido es conectada en línea mediante un inserto de canal y tiene un ajuste de umbral que determina el nivel por debajo al cual la compuerta se abrirá y ningún sonido escapará fuera de ese canal. Así que tomemos un micrófono de voces y el sonido general del escenario, por ejemplo. Cuando el cantante no se da cuenta de esto, pero cuando no canta, usted realmente no quiere un micrófono abierto sobre el escenario. Ajuste el umbral en la compuerta de manera que cuando solamente se escucha el sonido indirecto del escenario, ésta se cerrará, obteniendo un silencio total en ese canal. Cuando el cantante comience nuevamente el umbral, será rebasado y la compuerta se abrirá y dejará que el sonido pase. Nuevamente, similar a un limitador, generalmente encontrará control sobre el ataque y la liberación, así que el efecto podría parecer que aparece de manera natural. En particular, si la liberación es muy corta, entonces hay un suave y lento fader de sostenimiento en la guitarra, digamos, o el seguimiento de un golpe de platillos puede cortarse abruptamente. Los efectos de procesamiento de señal alteran el sonido mismo. Esto puede ser mediante efectos espaciales, donde un sonido puede hacerse parecer que es tocado dentro de un rango de espacios diferentes, como un estadio, sala de conciertos o quizá una cámara de resonancia. Es posible que mediante el uso de un efecto especial, que fundamentalmente se altere el sonido mismo, chorus, flanger e incluso efectos dramáticos de tono sintetizado que se escucha mucho en la música pop bailable. Si quiere grabar, esta es una extensa área para aprender, pero para sonido en vivo, esta no es tan importante por dos razones. Los efectos espaciales pueden ser cruciales en una grabación, debido a que lo que desea es crear una atmósfera en la cual la música al parecer está tomando forma. Bien, en vivo, esta está tomando lugar y las reverberaciones y reflejos que los procesadores de señal crean para ser grabadas frecuentemente son correctas y tienen presencia debido a que su sonido realmente está rebotando de las paredes y techos del recinto. Añadir más reverberación solamente apagará el sonido y lo hará menos inteligible o menos comprensible. Los efectos espaciales son aplicados principalmente al sonido de un instrumento o parte de la canción en específico, así que usted no se involucra en esto, pues probablemente el guitarrista o tecladista posiblemente son capaces de aplicarlos y quizá prefieran controlarlos ellos mismos. Por estas razones, mantendremos esta parte de nuestro viaje un poco escasa. El efecto espacial más común es la reverberación. Sin ningún efecto, o en seco, como le llaman los ingenieros de sonido, las voces son muy presentes e íntimas, pero también expuestas y no perdonan. Añada reverberación y el sonido parecerá ser más natural y sonará como si estuviera siendo cantado dentro de un ambiente. También suena un poco más pulido debido a que no se puede distinguir cada pequeña fluctuación o desviación en la ejecución. Ahora, el sonido con reverberación se llama húmedo. Los vocalistas aman la reverberación. Las unidades de reverberación son parcheadas dentro del bus auxiliar sobre su consola de mezcla para que cada canal pueda compartir el efecto. De esta forma, las diferentes fuentes de sonido sonarán como si provinieran del mismo ambiente, haciendo que el sonido sea más natural y convincente. Mientras que cada canal puede utilizar diferentes cantidades de reverberación, es importante entender que solamente se puede utilizar una configuración o patch sobre la unidad de reverberación a la vez. La moraleja de este cuento es la de buscar una configuración que adapte una amplia variedad de sonidos. Yamaha ha producido las mejores unidades de reverberación digital durante varios años. Usted puede, como mucha gente lo ha hecho, simplemente deslizarse por las configuraciones preestablecidas y encontrar su tono de reverberación que se adapte a su recinto o propósito en particular. Si está ejecutando el espectro en la filarmónica, posiblemente no requerirá de un tiempo muy largo de reverberación. ¿El espectro en un bar que solo acomoda a 150 personas? Bueno, posiblemente se puede permitir utilizar tiempos más largos de reverberación para crear la ilusión de que se está ejecutando dentro de un estadio de básquetbol. Consejo: evite utilizar la reverberación en fuentes que no se benefician de este efecto. Un ejemplo podría ser un bajo o bombo. Estos sonidos solamente se apagarán. Una buena regla indica que las frecuencias más altas, como la de una tarola, voces o platillos, son candidatos que se beneficiarán con la reverberación. Los efectos de delay son muy parecidos a la reverberación,
pero donde la reverberación tiene a no tener repeticiones o ecos definidos, eso es exactamente lo que desea de un delay. Usted desea que una tarola suene como crack, y entonces escuchar crack, 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 posiblemente con desvanecimiento del volumen y preferiblemente a tiempo con el compás de la canción. Algunos cantantes utilizan un eco o delay de marca, eco repentino de los 50s, por ejemplo, y algunas veces deseará un efecto muy pronunciado en una canción en particular o estilo de música como la jamaiquina, la cual demanda el uso de delays. Estas son aplicaciones perfectamente legítimas, pero en general, lo mejor es no ahogar la mezcla con delays, pues se puede volver muy molesto para los oídos. No obstante, se ha mencionado, la mayoría de los efectos especiales como el chorus o flanger serán aplicados por el ejecutante sobre el escenario. Ocasionalmente podrían necesitar sacar algún truco del sombrero, algo de chorus en las voces o el mencionado efecto de graduación vocal de sintetizador. Dependiendo del tamaño de su sistema, podría querer conectar un procesador multiefectos en línea con un canal, o puede contar con suficientes voces auxiliares como para permitirse utilizar solamente uno para un efecto especial ocasionalmente. ¿Vale la pena gastar dinero para comprar unidades de efectos dedicados en lugar de utilizar los efectos que pueden ser integrados en su mezcladora? Pregunta difícil, y de hecho una respuesta aún más difícil cuando consideramos las mezcladoras digitales. Si trabaja con un equipo pequeño, con una mezcladora de potencia, tal como la EMX68S, que le entregará todos los reverberadores, delays y efectos especiales que realmente va a necesitar, y además cuenta con entrada de desvío de efectos con la que puede utilizar un interruptor de pedal para apagar el efecto cuando no lo necesite. Esto es excelente si usted mezcla solo. Demos un salto hacia una mezcladora digital de precio promedio como la 01B96 y no solamente obtendrá efectos integrados de procesamiento de señal de súper alta calidad, podrá aplicar compresión y limitación digital e incluso con puertas de ruido en cada uno de los canales. Imagine el costo de comprar, digamos, 16 piezas individuales de equipo, así que esto será una forma de ahorro masivo. Si utiliza una consola análoga de características más modestas, quizá entonces una unidad dedicada de reverberación de buena calidad podría darle a su sonido la alta calidad que tiene sentido, económicamente hablando. Cuando la gente piensa acerca de los sistemas de refuerzo sonoro, esto es lo que principalmente les viene a la mente: altavoces y muchos. Los altavoces son de hecho solamente el último eslabón en una cadena de comandos que comienza con los instrumentos y voces siendo convertidos en señales eléctricas mediante micrófonos y amplificadores de instrumentos. Estas fuentes de sonidos individuales son entonces canalizadas dentro de una mezcladora para su procesamiento e incorporación. Entonces la mezcla unificada es alimentada dentro de un amplificador, lo que convierte todo en algo que usted podrá escuchar. Por ejemplo, en energía acústica son los altavoces. ¿Qué es lo que realmente necesita saber de los altavoces? Sin querer minimizar la increíble ciencia del diseño de los altavoces, existen básicamente 3 cosas: qué tienen dentro, qué los maneja, dónde los coloca. En otras palabras, esta escena es solo para explorar qué hace que los altavoces funcionen y lo que realmente necesita conocer y qué es lo que puede hacer para obtener el máximo de estos. El sonido es producido por medio de ondas o de frecuencias de audio de varias longitudes diferentes, desde las altas producidas por un triángulo de percusión a las bajas de un sintetizador de bajo. El oído humano interpreta esto como sonido. Las frecuencias se presentan como una serie de patrones rápidos y repetitivos que interpretamos como sonido de tono alto, y aquellas que vienen en una serie de patrones repetitivos lentos conocidos como sonidos de tono bajo. Las ondas con grandes picos y medios las escuchamos como sonidos fuertes y las frecuencias que son un poco más pequeñas de ondas son sonidos suaves. Dentro de la escena de los micrófonos vimos cómo los transductores convierten la energía acústica en energía eléctrica. Así que la respuesta a la primera pregunta, ¿qué hay dentro de un altavoz? El elemento principal dentro de un altavoz es el controlador, el cual también es un transductor, solo que esta vez el transductor convierte la energía eléctrica en energía acústica. Entonces estos controladores son montados dentro de los gabinetes o compartimentos del altavoz. Simple, no del todo, desafortunadamente. Obviamente, usted desea que su público escuche todo, desde los tonos altos de un platillo hasta el golpe de un bombo. El problema es que los controladores individuales realmente solo son capaces de reproducir dentro de la región de frecuencias de un rango de 3 octavas. Un solo controlador no será suficiente si usted desea tener un sonido rico y lleno que cubra el espectro total de audio. La respuesta es utilizar varios controladores, cada uno capaz de reproducir cierta porción de ese espectro de audio. Algunas veces encontrará 2 o más controladores dentro de un mismo compartimento,
llamados diseños de 2 o 3 vías, y en sistemas más sofisticados de refuerzo sonoro puede encontrar diferentes compartimientos, cada uno conteniendo un tipo específico de controlador, como estos gabinetes para subwoofers. Existen también, debemos mencionarlo, varios tipos distintos de gabinetes, desde diseños en donde los controladores apuntan directamente hacia afuera, montados dentro de, esencialmente, un simple compartimento vacío, hasta lo que reflejan el sonido en el interior del gabinete, incluso viaja a través de una serie de cámaras antes de ser proyectado fuera de la parrilla de altavoz. Permitiremos que los diseños individuales lo convenzan o no, ya que los estilos particulares efectuarán el mejor trabajo que usted desea. No le tema a lo siguiente: ningún diseño es el mejor. El sonido, como muchas otras cosas en la vida, puede ser producido de muchas maneras, ya sea que esté utilizando gabinetes simples como múltiples controladores o múltiples gabinetes con controladores de tamaño individual. Lo que trata de lograr es una presentación completa y balanceada del panorama de audio. El sonido viaja en ondas o ciclos y, en función de reproducir las frecuencias bajas, necesita mover mucho aire. Al hacer que pase un profundo bajo sintetizado a través del sistema, le permite ver el aire en movimiento, no obstante que la salida de los controladores que manejan las frecuencias altas sea pequeña. Y ciertamente, una frecuencia alta como la del triángulo de percusión o unos platillos hi-hat rara vez salen por el buffer. Los controladores diseñados para manejar los graves bajos son normalmente denominados subwoofers. ¿Qué más hay? Los controladores diseñados para manejar frecuencias bajas en general son simplemente llamados woofers. Un controlador de rango medio que entrega frecuencias de rango medio son llamados tweeters y se encargan de los agudos altos. Al observar los tweeters un poco más en detalle, un controlador más pequeño puede entregar frecuencias altas de manera más eficiente que uno de mayor tamaño. Pero debido a que estos controladores más pequeños son incapaces de producir niveles de sonido iguales a los de la salida acústica de los equipos de frecuencias bajas, una corneta horn generalmente acompaña al controlador de frecuencia alta para concentrar y controlar la energía acústica que produce. Diferentes tamaños de controladores son mejores que producir diferentes frecuencias de audio, y en vez de enviar un conjunto de frecuencias a todos los altavoces, una especie de filtro llamado crossover envía bandas de frecuencias específicas de la señal al controlador más apropiado para la tarea. Dependiendo del sistema o del crossover, puede tener mayor o menor control sobre cuál rango de frecuencias cruzarán hacia la siguiente altavoz dentro del sistema. Existen crossovers en todas las formas y tamaños. Algunos se encuentran integrados dentro del altavoz, lo cual no permite tener mucho control sobre estos. Estos son llamados crossovers pasivos. Yamaha utiliza a estos en la serie Club y en la serie BR de altavoces de amplio rango, lo que simplifica la configuración y la operación. Algunos otros pueden estar integrados dentro del amplificador, ofreciendo la posibilidad de algunos ajustes si son necesarios. Dentro del espectro de audio, un sonido es dividido. En sistemas grandes probablemente encontrará un crossover electrónico por separado, el cual es instalado dentro del sistema entre la mezcladora y los amplificadores de poder. Estos son conocidos como crossovers activos. Solo imagine esta muestra: un sistema de un solo altavoz, uno de 18 pulgadas, uno de 8 pulgadas y el tweeter. En lugar de tener un amplificador controlándolos, tenemos 3 amplificadores que tienen un crossover antes. Entonces, un amplificador le da potencia al de 18 pulgadas y el otro amplificador al de 8 pulgadas, y otro solo para el tweeter. Puede imaginar que los graves aprovecharán al máximo la potencia, los rangos medios un poco menos y el tweeter un poco menos que el anterior. La segunda pregunta acerca de los altavoces es: ¿qué los controla? Y la respuesta es el amplificador. A menos que utilice un juego de altavoces de potencia, por ejemplo, altavoces con un amplificador integrado, es crucial que sus amplificadores y altavoces sean compatibles en términos de la potencia de salida del amplificador y del manejo de potencia del altavoz. Sí, nuevamente nuestros viejos amigos, los watts y los ohms, y todo lo relativo a la impedancia. Pero primero, ¿cómo se mide la potencia? Yamaha provee los 3 rangos de potencia para altavoces: ruido, programa y pico. El motivo de estos 3 rangos es permitirle que el usuario coloque adecuadamente el rango de wattaje dentro de la perspectiva. El rango de ruido es la cantidad de potencia que el sistema de altavoces puede manejar si el sonido blanco puro, como el que se escucha al sintonizar estaciones de radio, es aplicado de manera continua por un periodo de 8 horas sin ninguna señal de daños o abuso del equipo. Claramente, esta es una prueba de tortura. El siguiente rango de potencia es programa, el cual es un poco más del mundo real, más representativo de la música y voces reales. Utilice este rango para determinar la salida de potencia aceptable del amplificador que necesitará para usar con este altavoz. Finalmente, existe la potencia pico, la cual es la máxima potencia que puede manejar momentáneamente el altavoz.
La operación continua a estos altos rangos con certeza dañará el sistema de altavoces, pero ocasionalmente puede aceptar este nivel de potencia. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Significa que en función de obtener el mejor sonido de salida de un sistema de refuerzo sonoro, necesita utilizar los altavoces apropiados para la cantidad de potencia que será enviada a la salida de los amplificadores. Además, significa que requiere utilizar el sistema completo con la potencia apropiada para el tipo de trabajo que realizará. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo apropiado? Un hecho poco conocido acerca del refuerzo sonoro es que la escasez de potencia o utilizar un amplificador demasiado pequeño dañará más los altavoces que el excederse. Así que tenga cuidado cuando adapte sus altavoces y amplificadores. La tercera pregunta que hicimos requiere observar en qué lugar se colocarán los altavoces. El sonido, como puede declarar cualquiera a quien la policía haya hecho terminar una fiesta por quejas de los vecinos que viven a 6 cuadras de distancia, puede viajar por caminos largos y misteriosos. La forma en la que viaja el sonido es llamada dispersión, y es una característica interesante y extremadamente importante a considerar por una cantidad de razones. El proceso comienza con el diseño de los propios altavoces. Observe cómo esta corneta Horn de alta frecuencia está destellando. Esto ayuda a que el sonido se desarrolle mientras se controla la dispersión. El siguiente asunto es cómo colocar los gabinetes para darle a la mayor parte posible del público en el evento un sonido balanceado y homogéneo. Para hacer todo el procedimiento tan natural como sea posible para el público, los altavoces normalmente son colocados detrás del escenario o algunas veces sobre este, de manera que el sonido final parece provenir desde el escenario en un paquete directo y unificado. La colocación es la clave para obtener la mejor cobertura con la mejor cantidad de poder de amplificación. Necesita dirigir los altavoces directamente al público. Hacer esto evitará 2 inconvenientes importantes. 1. Utilizar demasiado volumen y 2. Causar problemas de inteligibilidad. Frecuentemente, los novatos del sonido se dirigen inmediatamente al fader maestro de la consola cuando el público se queja de que no puede escuchar. Esto podría ser la razón principal de las quejas en primera instancia. Como el responsable del sonido, es su trabajo entender que una queja de no se escucha por parte de un miembro del público es más bien no puedo entender. Este es un problema común en algunos templos donde los asistentes tienden a ser personas mayores y comienzan a sufrir los efectos de la pérdida del oído. Elevar el volumen del sonido dentro de una habitación con un sistema de sonido mal diseñado o instalado es como arrojar una piedra a un estanque. El aire se llena de ondas de sonido que se desplazan en todas direcciones. ¿Qué tiene que ver esto con los altavoces? Debido a que el altavoz es el lugar dentro del sistema en donde la señal es convertida en energía acústica, también es el lugar donde por lo menos se tiene algo de control sobre la cantidad de energía que emite el ambiente. Si desea instalar un sistema de manera permanente dentro de un espacio determinado, debería contratar un asesor de audio para que le ayude a efectuar las decisiones correctas. Y antes de hacer esto, visite recintos que sean similares al suyo y averigüe quién trabajó en su sistema. Claro que siempre y cuando le guste el sonido. Si utiliza un sistema diferente cada noche o utiliza el mismo sistema en un ambiente diferente cada noche, tenemos cantidades de consejos para la maximización de su sonido y la solución de problemas de la escena de reglas de oro. Los altavoces son conectados a los amplificadores utilizando cables de altavoz, aun cuando algunas veces pueden utilizar conectores de 1/4 de pulgada. Esto no es lo mismo que el cable de un instrumento. Utilice cables buenos y gruesos y use la longitud más corta que su ambiente pueda tolerar. Usted desea colocar sus amplificadores de poder tan cerca como sea posible de los altavoces sin que existan estorbos. Siempre tratamos de minimizar la cantidad de cable entre el altavoz y el amplificador, ya que esto suena mejor. No tiene caso desperdiciar la potencia del amplificador calentando el cobre de los cables. Usted desea básicamente colocar su amplificador tan cerca de los altavoces como sea posible. Algunas veces, cuando no es posible, necesita los cables de 150 pies, pero todas las veces que utiliza los de 5 a 20 pies es lo mejor. Entonces, hasta ahora aquí tiene 2 consejos específicos acerca de los altavoces. 1. Cuando coloque sus altavoces, asegúrese de que están fijos y que no se tambalean o sacuden. Mantenga los gabinetes que se colocarán juntos y firmes y seguros. 2. Si desea incrementar la efectividad de un subwoofer, muévalo hacia el lado en donde la pared lateral se une con el piso. Mejor aún si es una esquina debido a que este lugar es en donde inicia un triángulo de 90 grados, es como si estuviera la parte inicial de una gran corneta. Este pequeño truco puede ser tan poderoso como para duplicar el poder de su amplificador. 3. Proteja sus altavoces. No les gustan los picos fuertes de audio. Asegúrese de que los controles de nivel de los amplificadores y la mezcladora se encuentran abajo antes de que encienda o apague el equipo y recuerde,
Los amplificadores siempre deberán encender al final y apagarse primero. 4. Si no es posible proteger sus controladores de la humedad, no los utilice mientras no se encuentren perfectamente secos y de preferencia verificados. Hemos revisado todos los controles incluidos en una variedad de mezcladoras y hemos visto cómo se ajusta la mezcladora dentro del panorama total de refuerzo sonoro. Ahora llegamos a la parte divertida, donde todo este material individual es conectado y todos los sonidos individuales de los micrófonos y los instrumentos son ensamblados dentro de una mezcla unificada para que el público la escuche. El Festival Musical Jersey Stock en California del Norte es el evento que elegimos para colocar toda nuestra exploración de refuerzo sonoro a prueba. Un evento real, con cosas reales, una amplia variedad de verdaderos músicos y un público real. La planeación lo es todo. Antes de que ponga el equipo en la camioneta, necesita saber qué es lo que requiere para el espectáculo y el evento en cuestión, básicamente qué tan grande será el sistema y entonces pensar cómo configurará ese sistema. Más importante aún, asegúrese de que tiene todos los cables que necesita en función de lograrlo. De hecho, es una buena idea incluir algunos cables extra. El evento que hemos elegido para esta escena de Configurando el Sistema es un festival al aire libre donde se presentarán varias bandas diferentes y músicos. El espacio es algo pequeño, se espera que asistan alrededor de 300 personas. Este es el equipo que hemos elegido para el trabajo. 2 amplificadores de poder Yamaha 3500S, un amplificador de poder Yamaha P5600, 2 subwoofers Yamaha SW1185, 2 altavoces principales Yamaha S1155, 2 monitores de cuña Yamaha SM1125, una consola Yamaha MG3214, la cual es una versión expandida de la mezcladora que utilizamos durante la escena principal de mezcla de este programa. Un rack de efectos y un montón de cables. Incluso, en el más raro de los recintos, esencialmente el escenario, estará en un extremo y el público en el otro. Una vez que el equipo está fuera de la camioneta, coloque los altavoces en donde los necesite en cualquier lado del escenario. La mezcladora necesita estar en un lugar donde el ingeniero puede ver tanto como escuchar perfectamente el escenario, pero también obstruir lo menos posible al público. Si va a usar bocinas de monitoreo, colóquela a los lados de cada ejecutante que la requiera. Los amplificadores de poder deberán ser colocados cerca de los altavoces para mantener las distancias de los cables al mínimo. Asegúrese que los amplificadores se encuentran accesibles, pero no interfieran con los músicos sobre el escenario. Una vez que sus altavoces, monitores y amplificadores de poder se encuentran en un lugar, es tiempo de colocar los cables. Coloque los cables de las bocinas entre los amplificadores de poder y las bocinas y entre el amplificador de poder y los monitores. Una vez hecho esto, es hora de sacar el arnés. Un arnés es una serie de cables unidos para darle una serie de envíos. Esto significa que son cables que llevan señales desde el escenario a la mezcladora y después una serie de cables de retornos para obtener las señales desde la mezcladora de regreso al escenario, como su mezcla principal y de monitor. Una gran ventaja de utilizar arneses es que todos sus cables están unidos en un solo cable largo que es sencillamente colocado desde el escenario hasta la mezcladora y es fácil de fijar con cinta al piso para evitar que se tropiece con él. Fije los retornos desde su mezcladora hacia los amplificadores de poder principales y al amplificador de poder que utiliza para los monitores, dependiendo del tipo de arnés que termine utilizando. Estas conexiones tendrán ya sea cables XLR balanceados o de línea de 1/4 de pulgada. Una vez que están configurados los retornos, el siguiente paso es sacar los micrófonos y colocarlos sobre el escenario. Coloque los micrófonos de voces dentro del área general en donde se ubicará el cantante, justo cerca de los monitores. Los micrófonos son conectados en la cabeza del arnés utilizando cables XLR. Este proceso se repite a medida que el resto de la banda es configurada. Torne los micrófonos de la batería y el guitarrista y conéctelo al arnés, así como los del bajista y el tecladista. Ahora que todo está cableado, podemos encender todo y comenzar a probar. Para el observador inexperto, una prueba de sonido es solo una excusa para que varios miembros del equipo se pavoneen sobre el escenario antes de que comience el evento, diciendo 1, 2, 1, 2, probando, 1, 2 en los micrófonos. Pero esa es solo la punta de este témpano de hielo en particular. Una prueba de sonido, como su nombre lo implica, es un momento de importancia crítica para la persona que opera el sonido de salida frontal y para los músicos sobre el escenario. Y sí, ya sea que usted sea una de esas personas o ambas, es para asegurarse de que todo suena bien como debería en función de producir un gran espectáculo.
Hemos visto los controles en un típico módulo de canales y hemos visto cómo son utilizados en la práctica. Ahora veremos el rango total de instrumentos diferentes y las fuentes de sonido y cómo serán manejadas durante la prueba de sonido. Bajo. Use una línea directa desde el amplificador o caja directa cuando sea posible. Incremente ocasionalmente alrededor de 150 a 200 Hz para el medio inferior. Deje espacio para el bombo. Incremente alrededor de 1 a 3 kHz para darle claridad. Intente una compresión de 4:1 a 12:1 con un ataque corto. Tambores, tarola. Asegúrese que el parche esté bien afinado. Coloque el micrófono cerca del aro. Intente un timbre de tarola para aclarar los sobretonos. Incremente a 10 kHz para darle brillantez. Intente una compresión de 10:1 con un ataque de 40 a 50 milisegundos para preservar el chasquido. Tambores, bombo. No lo afine muy grave. Use una almohada para humedecer el bombo. Corte alrededor de 200 a 400 Hz para mover la resonancia. Utilice una compresión de 5:1 a 8:1 para un buen golpe sordo. Tambores hi-hat. Coloque el micrófono en la parte superior para evitar el soplido de aire mientras se cierran los platillos. Corte precisamente por debajo de los 200 Hz para eliminar lo apagado. Para darle brillo, corte debajo de 12 kHz. Guitarra acústica. Coloque el micrófono a la mitad del boquete de resonancia y el 12º traste si no utiliza la pastilla integrada en la guitarra. Si suena muy resonante, corte desde 250 hasta 500 Hz. Incremente desde 900 Hz hasta 3.5 kHz para darle claridad y penetración. Intente una compresión de 5:1 a 9:1 con un ataque suave. Guitarra eléctrica. Intente diferentes posiciones de micrófono para obtener el mejor tono inicial, directo, fuera de eje, etc. Si las cuerdas son viejas, cámbielas. Incremente alrededor de 400 y 800 Hz para añadir penetración. Incremente alrededor de 1 a 5 kHz para darle claridad. Intente una compresión de 5:1 a 9:1 con un ataque fuerte. Voces. Utilice el mejor micrófono que pueda conseguir o comprar. Añada 12.5 a 15 kHz para darle aire y claridad. Intente una compresión de 4:1 a 12:1 con un ataque suave. Utilice una compuerta para mantener la derrama escénica al mínimo. Utilice escasamente la reverberación y los efectos especiales. Teclados, caja de ritmos. Envíelos directos a la mezcladora. Añada ecualización para probarlos. La mayoría de los teclados, cajas de ritmos no requieren de mucho. Utilice un compresor si las teclas son utilizadas para sonidos de percusión. Entonces, intente 2:1 a 5:1. Existen pocas tareas menos reconocidas que las del ingeniero profesional de monitoreo. Si usted hace su trabajo perfectamente, nadie se da cuenta. Si se equivoca, o aún peor, si un ejecutante se equivoca, es el ingeniero de monitoreo el que carga la culpa y se convierte en el peor de los malvados de esa noche. El monitoreo es todo aquello que le permite escuchar a los ejecutantes sobre el escenario qué es lo que van a hacer de tal forma que les permita tocar bien. Esto es un balance delicado, tanto de tecnología como de psicología. Es equivalente a hablar acerca de política o de religión con personas que usted desconoce que se pueden sentir incómodas. De manera ideal, cada músico sobre el escenario requiere de su propia mezcla monitoreada. Una persona podría desear escuchar predominantemente sus propias vocales con tan solo un poco de los que los demás tocan. Digamos, más que un poco de guitarra para rellenar el sonido. Quizá otro de los músicos desee bastantes teclados y un escaso balance de todas las voces, a menos que ejecute en grandes recintos en donde, de hecho, existe una consola de monitoreo separada a un costado del escenario. Su habilidad para entregar una mezcla de monitoreo separada para cada uno de los ejecutantes depende de cuántos monitores separados o buses auxiliares tenga su mezcladora. Si requiere de 3 mezclas de monitoreo individuales, necesitará 3 monitores individuales o buses auxiliares. Como vimos en la escena de mezcla, usted configura una mezcla de monitoreo utilizando un bus auxiliar de prefader. La propia mezcla es manejada por medio de la cantidad que cada canal envía a ese bus auxiliar en particular. El ambiente del escenario puede ser un poco hostil para la entrega y recepción controlada del sonido debido a que los ejecutantes requieren la capacidad de moverse por el escenario. Hacer esto puede cambiar dramáticamente la homogeneidad de los que ellos escuchan en cada paso que dan. No solo eso, lo que necesitan escuchar puede cambiar de canción a canción y de noche a noche, dependiendo del qué y del cómo están tocando el resto de los ejecutantes. Todo esto es un asunto complicado y francamente es seguro decir que no existe un tipo de sistema de monitoreo perfecto. Así que desde nuestra elección de sistemas imperfectos, comencemos con los más comúnmente utilizados, monitores de piso o, como algunas veces son llamados,
cuñas de escenario. Las cuñas son relativamente económicas, son fáciles de mover y son sencillas de operar. Estos monitores Yamaha SM125 utilizan una bocina de 12 pulgadas y un driver de compresión de 2 pulgadas, montados en un gabinete de tipo reflexivo a los graves. La corneta destellante le dará una bastante cantidad de corte y una buena dispersión. Aún así, la colocación es crucial. Intente colocarlos de manera que no apunten directamente a los micrófonos y ocasionen retroalimentación. Si es posible, diríjalos detrás del punto muerto del patrón cardioide del micrófono, donde quiera que se operen las cuñas del escenario, a un nivel de volumen adaptado para cada uno de los ejecutantes. Los side fields, rellenos laterales, funcionan como el principio de proveer una cobertura general. En otras palabras, un nivel general de sonido que puede ser escuchado por ninguno y por todos. Los sidefields son principalmente utilizados actualmente sobre escenarios en los que hay mucho movimiento, por ejemplo con bailarines o tan solo músicos muy animados. El problema con los sidefields es que su mezcla obviamente debe ser general en lugar de específica y que además pueden, a menos que usted sea muy cuidadoso, crear un alto nivel de sonido sobre el escenario que se colará dentro de los micrófonos y puede hacer muy difícil controlar la salida de un sonido frontal. ¿Y qué es un sidefield? Pueden ser cualquier clase de gabinete grande de audio profesional de rango total. Finalmente llegamos a estos, los llamados monitores in-ear o de audífono. Esto lleva el monitoreo personal a la última altura, en donde no solamente usted puede ser provisto de una mezcla clara y definida que usted y solamente usted puede escuchar, pero que también crea su propio universo personal. Los in-ear son grandiosos para mantener el volumen del escenario a volumen bajo todo el tiempo, pero no todo mundo se siente cómodo utilizándolos. Los in-ear se están popularizando entre los profesionales que en realidad saben cómo utilizarlos, pero que se necesita saber cómo manejarlos. Existen algunos problemas con los in-ear, no son la solución total. Cuando las personas se colocan un in-ear, se sienten enmascarados, se sienten dentro de una pecera. Para poder ayudarles, deberá añadir micrófonos como los de tipo ambiental, de forma que capte el recinto y al público para poder enviarlo de vuelta. Las cosas que antes no tenían que captarse con micrófono, ahora tienen que hacerlo. Cosas como la guitarra eléctrica y todo lo que de repente se podía escuchar acústicamente de forma perfecta, pero cuando se colocan los in-ear ya no se puede escuchar tan bien. Entonces ahora puede necesitar añadir cosas dentro del monitoreo para poder escucharlas. El monitoreo es un asunto personal intenso y una de las aplicaciones lógicas de la tecnología disponible es la de colocar la mezcla de regreso en las manos del ejecutante mediante las llamadas mezcladoras de monitoreo personal. Las personas han tratado de perfeccionar esto durante años. Si no hay nada más, al menos le quita un poco de calor al frecuentemente desafortunado ingeniero de monitoreo. Pero usted debe preguntarse cuáles de los ejecutantes sobre el escenario serán mejor abandonados al arte de su ejecución, opuesto al más cerebral arte de mezclar. Un buen punto de partida para configurar su sistema de monitoreo es apagar todo, ¿correcto? Apáguelo y deje que los ejecutantes ajusten sus posiciones y sus niveles para los instrumentos para escuchar e interactuar con los demás sin el beneficio del sistema de monitoreo. Entonces añada los monitores según sean requeridos para ayudarlos. Un beneficio añadido es un bajo volumen de escenario, lo que permite un sonido de salida frontal más claro. Cuando comienzo a mezclar los monitores, me ubico en la posición de la persona para la cual voy a efectuar la mezcla. Si voy a hacer una mezcla de bajo, por ejemplo, me coloco con el bajista y escucho lo que está escuchando de manera acústica. Si recibe suficiente batería y teclados, no tiene sentido añadir estos instrumentos de vuelta dentro de su mezcla. Párese y escuche junto a cada uno de los ejecutantes en su posición sobre el escenario y observe qué es lo que necesitan. Debido a que un artista le dirá, quiero escucharlo todo, y eso no significa que usted deba de poner todo en la mezcla de cada uno. Lo que esto significa es que usted añade a su mezcla lo que hace una homogeneización total de sonido para los ejecutantes en esa posición. Entonces, es la primera cosa. Camina alrededor del escenario y aprenda del ambiente de cada uno de ellos. Ningún sistema de monitoreo es a prueba de tontos. Una vez que el espectáculo ha comenzado un problema, solamente puede ser resuelto con una de 3 maneras: subirles, bajarles o apagarlos. Así que trate de tomarse un tiempo antes de la presentación para obtener un sonido y una mezcla tan buenos como pueda obtenerlos. Le daremos oportunidad a Randy de decirnos la última palabra acerca de esto. Arreglé un problema sobre el escenario de manera mecánica primero. Eso es mucho mejor que utilizar la electrónica para arreglar el problema. Así que, como por ejemplo, si tiene un problema de retroalimentación, si puede mover un monitor, si puede mover un altavoz, si puede mover un micrófono, si puede mover físicamente algo para eliminar el problema de retroalimentación, es mucho más efectivo que intentar hacerlo mediante la ecualización.
Nuestra tarea básica es tocar música para restaurantes y salones. Algunas veces es música de fondo, algunas veces parece más un escaparate que otra cosa. La instrumentación es bajo vertical, guitarra acústica y 2 micrófonos de voces. Tanto el bajo vertical como la guitarra cuentan con sistemas de preamplificación para incrementar la señal y darle un poco de ecualización básica, incluso antes de llegar a la consola. Ya que no utilizamos amplificadores de guitarra o bajo, esto realmente hace una gran diferencia mientras obtenemos el sonido adecuado fuera del PA. Para nuestra situación es bueno utilizar la bocina grande de 15 pulgadas, ya que esta realmente nos da la respuesta total fuera de los instrumentos acústicos y voces que utilizamos. La colocación de las bocinas puede ser un truco que depende del espacio. Lo que siempre intentamos, y lo hacemos, es definitivamente utilizar 2 bocinas, pues eso ayuda a esparcir el sonido. También utilizar soportes por separados del piso es absolutamente crucial. También necesitas ser cuidadoso con la colocación de micrófonos en relación a las bocinas para no producir retroalimentación. Si no te puedes escuchar en las principales, puedes necesitar añadir unas bocinas de monitoreo también, ya que controlar tu propio sonido puede generar algunos retos únicos, incluyendo el ajuste de los volúmenes para el recinto cuando te encuentras sobre el escenario. Algunas ideas que usamos son usar un CD para obtener un ajuste de volumen general, así como hacer que mi compañero vaya y escuche los instrumentos ejecutados uno por uno para asegurarse que el corte en los instrumentos es el correcto. Una vez que los volúmenes relativos están ajustados, podemos utilizar el volumen maestro para poderlo cambiar mientras tocamos. Es muy difícil ajustar el volumen dentro de un espacio vacío debido a que en cuanto hay personas dentro de este, cambia drásticamente. Ahora añade gente comiendo y bebiendo y las posibilidades son ilimitadas en relación a lo que puede suceder. De manera que tener una altura libre en la parte superior ciertamente hace una gran diferencia mientras que la noche y los niveles de energía se ajustan. Una de las otras cosas a considerar cuando haces tu propio sonido es el tener accesibilidad a la mesa. Es realmente importante tener la capacidad de ajustar la configuración sobre la marcha y codificar las perillas por colores, así como un diseño intuitivo realmente simplifican esto. La mayoría de las veces usamos las principales como monitores sencillamente porque las colocamos lo suficientemente cerca de nosotros como para poder escucharlas bien. No obstante, si el espacio o ciertamente si tocamos al aire libre, requerimos un mayor esparcimiento de bocinas. Colocamos monitores y tenemos volúmenes separados para estos. Ya que los dos tocamos juntos regularmente, conocemos nuestros volúmenes relativos y tenemos estos ya ajustados dentro del PA. El único ajuste real a la hora de tocar es el volumen general y ocasionalmente ajustes de ecualización. Debido a que frecuentemente nos encontramos ajustando mientras hay personas dentro del recinto, la sencillez para usar y para cargar son ciertamente importantes. No tener que extender un montón de espagueti ciertamente hace que el trabajo sea más rápido y sencillo. Aquí el PA maneja cada guitarra, bajo y canales de voces, pero frecuentemente tocamos en bodas en donde utilizamos la misma cabeza del PA, en 3 distintas ubicaciones, desde la ceremonia en donde tocamos la música suavemente hasta la cena donde tocamos la configuración S, como la que se ve aquí, hasta con toda la banda donde tocamos por el baile mientras avanza la noche, utilizando la misma cabeza en diferentes configuraciones. Flexibilidad, portabilidad y sencillez de uso son asuntos clave. En nuestra situación tenemos lo que se llama un estilo de adoración homogéneo, en donde tenemos tanto el tradicional como el contemporáneo, de manera que tenemos una banda con batería, bajo, guitarras y un teclado por un lado, y después tenemos un himno tocado en el órgano electrónico, y vamos de uno a otro. Comparte la escena con la palabra hablada, habrá un sermón, habrá una liturgia y otras cosas. También lo compartimos visualmente, de manera que en muchas formas la palabra hablada será el asunto principal y la música el secundario. El espacio realmente cambia cuando está lleno de gente los domingos. Realmente se consume mucho sonido. Es una gran ventaja tener gran parte del cableado instalado. Cuando llegué aquí, ya había un arnés de 24 canales instalado en el edificio que fue colocado hace 8 años.
con gabinetes de piso en donde las cosas son accesibles de forma que no tenemos muchos cables sobre el piso. En términos de nuestra posición de mezclado, hay una vieja capilla arriba y se decidió que sería un gran lugar para colocar la mesa de mezclado. El problema esencialmente es que te encuentras en otro lugar, y para poder escuchar cómo suena realmente la mezcla, tienes que sacar la cabeza fuera de la habitación o bajar un montón de escaleras y caminar hasta la parte trasera, lo que insisto en que se haga. Tenemos un grupo de voluntarios que lo hacen si trabajas con diferentes personas en diferente tiempo, y algunas veces llegan a tiempo y otras veces no. Algunas veces trabajas con voluntarios y tienes que entrenarlos, mantenerlos al tanto de lo que pasa de forma que reaccionen a cada una de las situaciones y entonces obtendrás una buena mezcla. Ellos no dirán que porque están sentados en el tablero de sonido, soy el responsable del sonido. De hecho, tienes que permitirles que efectúen ajustes y escuchen y arreglen las cosas, porque de otra forma ellos dirán, bueno, creo que así está bien. Lo que tenemos es nuestra consola de 24 canales y se configura cuando tenemos cantantes o instrumentistas y nuestros micrófonos principales para el pastor en un canal y el micrófono móvil en otro canal. También tenemos ecualización adicional, pues nos gusta controlar el espacio. Uno de los retos con los que lidiamos es que nos encontramos cerca de 20 pies de una autopista de 4 carriles y tenemos una cantidad enorme de ruido de fondo. Entonces, tenemos que incrementar nuestra señal para superar ese detalle. Otro de los retos es que este es un edificio viejo y el sonido se fuga considerablemente. Ha sido una buena idea la de tener un micrófono de mano. Uno de los retos es que hay que afrontar un espacio corto de tiempo con muchos volúmenes de diferentes voces de las personas que asisten, así como distintas técnicas de micrófono. De manera que realmente tienes que manejar la ganancia para asegurarte que una persona que habla suavemente pueda ser escuchada. O de repente te encuentras con una voz muy fuerte y todas esas cosas de repente, cualquiera se sobreacoge. Y debes prestar atención como el responsable del sonido. No te puedes dormir en este tipo de situaciones. Para la sección de la música tratamos de ajustarla durante la prueba de sonido y solamente hacer modificaciones menores. Tenemos al pastor con un micrófono inalámbrico de solapa y también tenemos un micrófono de mano. La tecnología nunca es a prueba de tontos, pero en una configuración para la iglesia, la clave es no distraerse, dejar que lo haga posible, hacer que respalde el mensaje y no permitir que se desprenda de este. Y es necesario que todos lo puedan escuchar para que las cosas estén balanceadas, para que los instrumentos acústicos y eléctricos puedan controlar la salida y repiquen. Pero si existe un zumbido o hay retroalimentación, si no hay señal, de repente todos se preocupan por perder la capacidad de concentración en el mensaje sobre lo que pasa. Pero si las personas notan el sistema de sonido lo menos posible y solamente escuchan lo que está pasando dentro de la iglesia, entonces has logrado tu meta. Ya sea que hayas crecido cantando en una iglesia o tocando en clubes locales o restaurantes, es natural que albergues sueños de terminar aquí, sobre un enorme escenario de conciertos con miles de fanáticos. Hay muchas maneras de hacer esta transición, pero pocas más inusuales que la forma que Alan Parsons lo hizo. Alan comenzó como ingeniero de estudio en los 60s para terminar como artista multiplatino en los 70s y 80s. Por extraño que parezca, él nunca tocaba en vivo. Luego en los 90s, Alan comenzó a llevar su proyecto en vivo al camino desde clubes a teatros y estadios, lo que hace hasta hoy en día alrededor del mundo. Hablamos con Alan justo antes de la prueba de sonido en el Centro de Ejecución de Arte Cerritos en California. Primero le preguntamos qué tan diferente es tocar en recintos grandes. No existen diferencias específicas entre el ambiente de un pequeño club y un estadio grande realmente. Es aún el mismo trabajo. Obviamente tienes diferencias acústicas con las que lidiar, y obviamente un ambiente tipo estadio requiere mucho más energía y literalmente el número de bocinas y su colocación. El trabajo, créanlo o no, de mezclar para front of house, frente de casa,
Es de hecho un poco como el mezclar para una grabación en donde tomas un cierto número de pistas, lo cual equivale a tomar cierta cantidad de micrófonos y tratar de obtener el mejor balance posible. Obviamente con acústicas diferentes trabajarás con una serie de balances diferentes, de acuerdo a cómo manejar correctamente la acústica. Puedes encontrar que en un recinto trabajarás las voces mucho más fuerte que dentro de otro ambiente. En una sala de conciertos, debido a que existe una acústica natural para trabajar, probablemente trabajará la reverberación en menor grado. Dicho esto, puedes obtener grandes beneficios utilizando limitadores de manera inteligente, particularmente en las voces de manera que no obtienes las dinámicas altas y bajas, en donde no puedes escuchar las líneas de volumen suave y las líneas de volumen fuerte que te hacen explotar la cabeza. Pero eso siempre depende de la posibilidad de la retroalimentación. Los niveles de los instrumentos amplificados son cruciales. Si tienes mucho nivel del amplificador de la guitarra, por ejemplo, eso será un problema. Notarás que trabajarás con el fader siempre hasta abajo, justo aquí, solamente con el sonido de su amplificador para llegar solo a las primeras pocas filas de enfrente, y las personas de las filas traseras no podrán escucharlo. Es importante considerar obtener un buen balance que provenga desde el escenario de manera que el tipo que se encuentra aquí atrás realmente pueda balancear lo que hay. La ecualización tiene que ver mucho con el gusto. También es una cuestión de moda. Una de las cosas que ha sucedido en los últimos años es que los subwoofers se han colocado y ahora la gente espera un final colosal. Un extraordinario sonido de bombo suena como a mí personalmente no me agrada. Tiendo a alejar al público de nuestras presentaciones de esa filosofía general. Ya sabes, solo porque puedes obtener un extraordinario sonido de bombo no implica necesariamente que lo tengas que hacer. Alan no solamente comenzó su carrera trabajando en estudios en sesiones de ingeniería para gente como los Beatles o Pink Floyd, también produjo y mezcló una cadena de álbumes y sencillos exitosos. Le preguntamos cuáles son los retos y trucos que existen para llevar ejecuciones de estudio de alta calidad a escenarios en vivo. Es una situación un poco inusual para alguien que ha hecho este trabajo de estar en un escenario tocando, ya que el sonido en vivo que el público escucha es solo tan bueno como el sonido que proviene del escenario. Si tiene una buena banda con sus propios buenos sonidos y buenos micrófonos, el trabajo se vuelve mucho más sencillo. La experiencia lo es todo. Conocer el material es muy importante. Si sale basura del escenario, significa que esa basura llegará hasta el público. Tan sencillo como eso. De manera que si suena bien sobre el escenario, puedes estar seguro de que con algún buen miembro de Front of House al mando, el sonido será bastante bueno. Todo se reduce al trabajo de equipo. Asegurarse de que todo el mundo conoce el trabajo que debe hacer, quién tocará un solo y cuándo, quién lleva las voces principales, quién tiene una parte importante de la armonía. Eso es lo mismo que una grabación de estudio, con la excepción de que aquí tienes solo una oportunidad. Una de las cosas más importantes que puede hacer para asegurarse de que toda electrónica va a funcionar es tener la certeza de que su fuente de corriente alterna es confiable y constante. Estos verificadores de corriente alterna de $5 le darán una idea acerca de si los servicios funcionan o no. Son un excelente instrumento para asegurarse de que su corriente alterna es confiable. Nosotros lo compramos y cada uno de los técnicos tiene uno o un voltímetro si es que tiene que hacer algo más complicado, pero aún si solamente se conecta a la clavija, solo para asegurarse que funciona antes de dudar de todo el equipo dentro del rack. Conecte uno de estos solo para asegurarse de que tiene 2 luces amarillas y de que nada tiene problemas, lo cual al final no importará, pues el equipo no funcionará. Al final no importará, pues el equipo no funcionará. No solamente es vital asegurarse que su equipo esté en buenas condiciones, trate de utilizar el equipo que ha pasado por buenas pruebas de estándares de seguridad cuando fue fabricado. Cada pieza de equipo Yamaha ha pasado rigurosas pruebas de seguridad utilizando los estándares UL, CE o CUL. Notamos que los cables son una de las partes más importantes de nuestro sistema.
Así que conseguimos las materias primas y los fabricamos nosotros mismos para asegurarnos de que las cosas que colocamos en nuestras presentaciones son confiables y seguras. Vale la pena para nosotros debido a que el espectáculo más grande que podemos tener en cualquier momento puede venirse abajo por culpa de la más insignificante pieza de cable, y para nosotros, nuestros clientes esperan que todas las piezas que manejemos sean confiables y funcionales. Esta es una forma para nosotros de asegurarnos de que lo son. Los niveles de sonido son relativos. Un disparo de arma de fuego escuchado a 1 milla de distancia parecerá mucho más suave que el de una persona hablándole al oído. Los niveles de sonido también varían dependiendo de la ubicación. Un pequeño PA colocado en su baño sonará ensordecedor. Coloque el sistema en el parque y escasamente podrá escucharse. ¿Por qué? Porque el sonido será reflejado y rebotado dentro de su baño. Pero en el parque no encontrará ninguna resistencia. Simplemente se alejará flotando. Ambos principios son cruciales cuando configura sistemas de refuerzo sonoro en exteriores. Casi con certeza necesitará añadir potencia tanto en términos de amplificadores como de altavoces. Usted comienza el espectáculo pensando acerca de la carga de salida. Cuando comenzamos nuestra configuración, estamos pensando cómo es que vamos a lograr llevarla a cabo. Debido a que tenemos que hacer esto todos los días, entonces, hasta aquí está bien para este espectáculo. Pero mañana estaremos en Atlanta, luego en Nueva Jersey y después en Nueva York. Es bueno ser rápido, orquestado, sencillo y metódico. Y cada una de las partes debe ser así. Usted lo sabe, como una orquesta, como algo escrito. Piensa en el espectáculo como una cosa estática, pero no lo es, se mueve. El espectáculo está constantemente dentro de un flujo. Crece y se encoge, y siempre evoluciona de formas que nadie puede ver, pero las personas que lo trabajan diariamente notan todas esas reiteraciones, y todas estas pequeñas piezas que aparecen se convierten en este todo. Usted trata de involucrarse en todo y trata de evolucionar en lo que se supone debería ser. Trata de dirigirlo, pero también parece que tiene voluntad propia. No importa lo que haga, esto tiene su propia identidad, así que lo único que se puede hacer es intentar lidiar con el asunto. Aún en el más humilde de los sistemas de refuerzo sonoro, siempre existe 1 tonelada de cables, y en algún lugar a lo largo de la línea, esto es lo que uno o más de ellos produce. Así es, ruido, ya sea un zumbido, un siseo o un ruido crepitante. Los sistemas de refuerzo sonoro siempre son cómplices potenciales sobre el escenario. El ruido puede reducirse drásticamente manteniendo una buena estructura de ganancia a través de la vía de la señal. Aquí tenemos algunas buenas prácticas y cosas que evitar. Evite tener el cable de señal colocado junto a los cables de corriente alterna. Apague los canales abiertos de la mezcladora o los enrutamientos auxiliares innecesarios. No escatime en cables. Utilice cables balanceados cuando sea posible y ponga esos cables antiguos con el aislante resquebrajado y permanentes fallas en el museo, que es donde pertenecen. Zumbidos intermitentes son casi de seguro culpa de los cables o conectores malos. Sea sistemático, aísle al culpable y después reemplácelo o repárelo. Un zumbido de baja frecuencia es casi siempre ocasionado por un cierre del circuito de tierra. No desconecte automáticamente la tierra del equipo. Sea sistemático, trate de aislar la fuente del problema, mueva el equipo y utilice elevadores de señal de tierra. Otra fuente común de ruido de corriente alterna es la iluminación. Los atenuadores frecuentemente añaden una buena parte de ruido de retorno a la línea de corriente. Si su sistema es portátil, deberá estar preparado para moverlo de la toma de corriente utilizando una extensión de uso rudo. Generalmente esto eliminará el problema. La distorsión dentro de un sistema de refuerzo sonoro es uno de los sonidos más molestos que hay. Haga todo lo posible para evitarle a su público y a usted mismo esta tortura. La distorsión puede ser causada por varias cosas. Primero, aísle el problema. ¿Es causado por uno de los canales? Disminuya todos los buffers y entonces increméntalos de 1 en 1. ¿O es un problema global? Si el sonido de uno de los canales suena distorsionado, verifique la ganancia de entrada y ajústela reduciendo la ganancia o aplique el